musculosa de pie sobre dos patas. Este era el dios supremo del santuario Yongyong, cuyo nombre literalmente significa dragón. Increíble. Mira fijamente a Mu temblando y pregunta: ¿me llamaste mi señor? Mu responde: escucha, encárgate de este lugar porque me voy. Pero Yongyong no iba a dejarlo marchar así. Activa la prisión absoluta y aparecen cadenas que se envuelven alrededor del cuerpo de Mu. Yongyong intenta actuar con dureza, pero está temblando por todas partes, exigiendo saber cómo Mu puede irse sin una explicación. La reunión de los dioses estaba por llegar pronto. ¿Cómo se suponía que iba a encargarse de eso? Mu sigue caminando derecho, imperturbable, diciendo que no le importa algo como eso. Pero el dragón se derrumba llorando, preguntando: ¿cómo se supone que voy a enfrentarme a todos esos dioses si tú no estás aquí? Ni siquiera sé a dónde vas. Me van a moler a golpes si les digo que no tengo idea de a dónde desapareciste. Mu, sin embargo, rompe las cadenas y pregunta si Yongyong quiere pelear con él entonces. Al instante, Yongyong le desea un buen viaje. En ese momento, Mu se pregunta de quién debería apoderarse. Escuchando los pensamientos de cada humano en la tierra, uno resalta: alguien preguntándose si un dios siquiera existe, diciéndole que se largue o que lo envíe a otro mundo. Mu dice que eso es perfecto y que incluso le concederá un deseo extra. El único problema es cómo explicárselo a Yongyong, así que le dice al dragón que dejará atrás su cuerpo y que se asegure de cuidarlo. Además, que cuide a la persona que tomará su lugar. Desesperado, el dragón suplica: mi señor, no puedes dejar tu cuerpo aquí. Si muere mientras tu alma está fuera, también perecerá. Pero Mu no está preocupado, dice que volverá pronto. Mientras tanto, vemos a un demonio desmoronándose y a un chico sosteniendo un teléfono, celebrando que finalmente derrotó al rey. Pero solo era en un juego. Nuestro perdedor, esta vez Lee Ho, de 17 años, dice que este harén en otro mundo era perfecto. El chico realmente tenía algo de suerte. Deja caer su teléfono, que se rompe en el suelo. Listo para el salto sin paracaídas, dice que ahora puede irse sin remordimientos. Se despide de este mundo cruel. Luego salta gritando que si existe un dios, quiere que se largue. Y que si ese dios se enoja por lo que está haciendo, entonces que lo envíe a otro mundo. Pero en su lugar, el chico realmente se estrella contra el suelo, dejando un charco de sangre detrás. Su mano se estremece y se levanta de nuevo. Obviamente, el que está dentro del cuerpo ahora es Mu, que intenta descubrir qué acaba de suceder. En ese instante, Lee Ho se encuentra cara a cara con Yongyong, y ninguno de los dos tiene idea de quién es el otro. En la tierra, Mu lucha por ponerse de pie, pero ni siquiera su mano responde bien. La narración explica los músculos involuntarios, aquellos que se mueven sin tu voluntad consciente. El corazón y los órganos internos son buenos ejemplos de cosas que funcionan por sí solas. Pero Mu, que pasó 3 millones de años entrenando su cuerpo, había alcanzado el máximo absoluto de la comprensión humana. Podía controlar conscientemente cada parte de su cuerpo, incluso sus vasos sanguíneos. Y de alguna manera obligó a su corazón a volver a latir y se levantó. Parece que arregló sus problemas internos moviendo los vasos sanguíneos de una manera que detuvo la hemorragia. Mirando al suelo, piensa para sí mismo que habían pasado milenios desde la última vez que sangró tanto. Venir a este lugar realmente fue la elección perfecta. Ahora era el momento de enfocarse en los recuerdos de este chico. Pero primero tenía que regresar a casa. Y por alguna razón, el muchacho se fue a casa caminando con las manos como un idiota. Ese hogar, la casa del hijo, parecía más una prisión abandonada. Después de horas de análisis, descubrió que este chico solo tenía un pariente, personas que vivían ridículamente lejos y que no se preocupaban en absoluto por él, lo que significaba que el chico estaba completamente solo en este mundo. Su condición podía describirse como miserable, pobre como la tierra, en bancarrota. Su única ocupación era ir a un lugar llamado escuela, y aparentemente en esa escuela siempre había alguien buscándole pelea cada vez que aparecía. Honestamente, era el cuerpo perfecto. Podía simplemente entrar y lanzarse directamente a una buena pelea, pero en el momento en que lanzó un puñetazo, sintió como si 5 o 6 músculos de su brazo se desgarraran. Bueno, en realidad no, fue porque había entrado caminando con las manos como un idiota. Este chico realmente tenía unos músculos terribles. Aún así, estaba emocionado porque el dolor muscular era algo que no había sentido en millones de años. Y vaya, he visto chicas de clase alta trabajando en construcción verse menos rígidas que este tipo en combate. Al día siguiente en la escuela, todos se preguntaban por qué había tanta sangre en el suelo mientras él entraba tarareando una cancioncilla. En clase estaban hablando de la página 56 cuando de repente golpeó la puerta contra la pared, luego rebotó y se pegó en la cara como un idiota. Mientras se frotaba la cara, el tipo de los recuerdos le gritó, preguntándole qué demonios estaba haciendo. Llamaré a Mu, que ahora está dentro del cuerpo del hijo, con el nombre del hijo, ya que así es como todos a su alrededor lo llaman. Extrañamente se acercó al tipo con esa expresión rara, preguntando si él era la persona que estaba buscando. El tipo dijo que había perdido la cabeza, preguntó dónde estaban sus gafas
gafas y luego lo golpeó en la cara de la nada. Incluso lo acusó de vender sus gafas para comprar comida. Verdaderamente un perdedor arruinado. La sangre goteaba mientras Lee Ho simplemente se quedaba allí. Eso se debía a que el dios Mu tenía su propia regla personal cuando se trataba de pelear. Para él, una pelea solo era justa cuando ambos lados tenían la voluntad de luchar, y siempre estaba esperando una verdadera pelea. La forma en que lo confirmaba era dándole a su oponente una oportunidad primero, y ahora estaba sonriendo, lamiendo la sangre de su cara, diciendo que la oportunidad había llegado. El tipo le preguntó si se había vuelto completamente loco para reírse así, pero Lee Ho simplemente se acercó y lo golpeó en la cara. Inmediatamente todo su brazo empezó a temblar y sintió como si los huesos de su mano se hubieran agrietado. El profesor intervino de inmediato preguntando qué demonios pensaban que estaban haciendo. Ya había comenzado una pelea. Les dijo a ambos que se detuvieran y exigió saber qué estaba pasando en medio de su clase. Pero la autoridad del profesor era básicamente cero, porque el tipo simplemente le lanzó otro golpe. Lee Ho se preparó para defenderse y parecía que estaba a punto de activar su tercera y cuarta forma, pero nada funcionó porque la mana en la tierra era diferente. Recibió otro golpe limpio directamente en la cara. El otro tipo le dijo que dejara de hacer el tonto, mientras Lee Ho murmuraba que se estaba quedando sin opciones. Sus brazos estaban rotos, sus piernas eran inútiles y no tenía magia. Si ese era el caso, usaría la técnica como luchar, y estrelló su cabeza contra la mano del tipo. Como el hueso del cráneo es mucho más resistente, obviamente la mano se rompió primero. El tipo gritó de dolor y justo entonces Lee Ho vio la apertura perfecta. Antes de que el chico pudiera siquiera procesar lo que había pasado, le agarró el brazo y le estrelló la frente contra el estómago. El plexo solar, otro punto débil humano. Y antes de que el chico pudiera recuperarse, Lee Ho levantó la cabeza y la estampó directamente contra su barbilla. Eso probablemente destrozó toda su boca. El muchacho cayó de rodillas, de cara al suelo, mientras todos los espectadores sacaban sus teléfonos para grabar. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Ayer Lee Ho era el que recibía las palizas y hoy derrotó a ese chico así de fácil. En ese momento, Mu recuerda lo que pasa una vez que la emoción de la batalla se desvanece. Solo entonces sientes el dolor palpitante en los lugares donde te golpearon. Ese sabor viscoso en la boca, la mezcla de saliva y sangre. Todo eso obviamente era algo que él disfrutaba inmensamente. Y exactamente por lo que había bajado a la tierra. Mira al tonto tirado en el suelo, se acerca y le da las gracias. Luego abre bien la boca, muerde y escupe la oreja del chico. ¿Qué demonios, Mike Tyson? Este australopiteco realmente está fuera de sí. Y lo peor es que esa era su manera de dar las gracias. Como diciendo, gracias por la pelea, aquí tienes una marca que prueba que me divertí contigo. Completamente loco, toda su tribu debía de andar por ahí con las orejas mordisqueadas. Y que Dios nos ayude, ni siquiera las chicas elfas se salvaron. Entre los dioses, sin embargo, esto se consideraba una marca de fuerza. Significaba que lograste resistir y entretener al ser más fuerte del mundo. Pero en la Tierra la interpretación era completamente diferente. En clase un estudiante dice, oye, ¿escuchaste sobre esa pelea de antes? El perezoso responde, ¿y qué? Solo una pelea cualquiera. El otro replica, vi algo raro. Parecía que el chico en realidad quería que lo acosaran. Y lo peor es que el que perdió terminó castrado. Aparentemente en Corea, cuando castras a un gato, le cortas una pequeña muesca en la oreja como marca. Cruel de verdad, ¿por qué hacerle eso a los animales? Mientras tanto, el perdedor está siendo llevado en una ambulancia. Mientras el peligro público agita la mano desde la ventana, sonriendo como si estuviera dando las gracias. Es entonces cuando el profesor llega y le dice a Lee Ho que vaya directo a la oficina de los maestros. Dentro, el profesor se deja caer en una silla y le pregunta si ha perdido la cabeza. ¿Cómo se atrevió a hacerle algo así a un compañero de clase? Está a punto de darle una buena reprimenda, pero la cara del chico ya está roja, rogándole que lo golpee en su lugar. E incluso respira agitadamente mientras el profesor murmura que ni siquiera sabe por qué está perdiendo el tiempo hablando con él. Dice que es mejor llamar a los padres para una reunión. Por ahora debería irse sin causar un escándalo. Sin otra opción, Lee Ho se marcha. En la calle se entera de que salir temprano de la escuela solo significa regresar directo a casa. Y por supuesto, por buena que haya sido esa pelea, ahora realmente necesita tiempo para recuperarse. Este cuerpo está destrozado. Sería genial si pudiera usar la vieja y confiable mana. Llámalo ki, chakra, nen, lo que sea. Para los dioses eso era lo que los diferenciaba de los humanos. Recuerda que en algunos mundos los humanos se convirtieron en cazadores y la usaban. En otros podían formar círculos mágicos y convertirse en hechiceros. Pero en la Tierra no hay mana, lo que significa que no se puede usar ninguna habilidad en absoluto. Intenta lanzar algo, pero no pasa nada. Tendrá que acostumbrarse a pelear solo con los puños otra vez. Si se desplomara en la cama, la recuperación tardaría una eternidad. Así que por ahora lo mejor era simplemente descansar. Pero en ese preciso momento reaparece dentro del cuerpo original de Mu. Abre los ojos y ve al chico aferrado al cuello de Yong Yong. Justo después de eso, el verdadero Lee Ho le dice a Mu que le entregue el dragón.
Como Mu estaba a punto de obedecer y enviarlo a otro mundo de todos modos, no haría daño despedirlo con un dragón. Obviamente ese mocoso sabía que tener un dragón haría que conquistar cualquier mundo fuera demasiado fácil. Pero Mu solo levanta la mano y dice que apareció un tipo raro y le arrebató el alma. Li Ho está confundido, queriendo saber qué intenta hacer. Mu responde que le va a dar exactamente lo que deseó. El chico sería enviado a otro mundo. La escena cambia al dominio de Lucifer, donde está de pie frente a un portal. El pequeño trío se acerca, pero antes de que puedan abrir la boca, Lucifer dice que no. Mu, sin embargo, dice que sí. Ha decidido enviar a esta persona, así que Lucifer debería abrir la puerta. Lucifer inmediatamente se da la vuelta y pregunta por qué tomaría tal decisión. Pero con esa oreja mordida como prueba, ya lo sabes. Mu simplemente responde que él decide porque es el más fuerte. Y que si Lucifer tiene un problema con eso, entonces puede dar un paso adelante y pelear. De inmediato, Lucifer se da cuenta de que no hay mucho que pueda hacer. Si pelea, el tipo lo disfrutará. Si no pelea, entonces tendrá que obedecer. Al final no tiene otra opción. Mu le dice que se aparte porque abrirá la puerta él mismo. Lucifer le advierte que no interfiera. Entrometerse en el dominio de otro dios iba contra las reglas no escritas. Y además sería detenido por una barrera, pero por supuesto Mu la destroza al instante. Le dice a Lucifer que se quite del camino porque tiene cosas más importantes que atender. Luego agarra a Li Ho y le dice que salte. El chico pregunta qué es eso y Mu responde que es exactamente lo que quería, un pasaje a otro mundo. Li Ho intenta pedir un dragón, pero Mu inmediatamente dice que ni pensarlo. Lo golpea con el dedo y lo lanza hacia adentro mientras el chico desaparece gritando que quería ser sobrepoderoso. Mu piensa para sí mismo que ese mocoso realmente no Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Probablemente ese tipo musculoso golpeando un trago de no sé, o tal vez sea Kancho, o podría ser Jong Jong, porque su teléfono está sonando justo allí. Ah, no, resulta que es ese rubio. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Nadie puede creer lo destrozado que se ve. Todos se ríen diciendo que siempre actúa duro, pero al final fue destruido por ese perdedor y encima castrado. Aún ni siquiera sabemos el nombre de este tipo, pero lanza su mochila al suelo y pregunta si alguien tiene un problema con él, que si es así lo resuelvan en una pelea. Pero entonces una chica da un paso adelante diciéndole que se siente y se calle o que se vaya del salón. El tipo estalla de ira exigiendo saber si está loca y agarra la silla. Oh no, aquí vamos. Ya Parcos 2.0 a punto de golpear a una chica. Pero de repente una mujer taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Ella quiere saber por qué, pero en su lugar él dice que vaya a revisar al chico que causó el alboroto anterior y que desapareció. La despide con la mano diciendo que está demasiado ocupado y pidiéndole que lo ayude con este problema. La pobre chica termina teniendo que lidiar con el peculiar. Ella llama a su puerta, pero cuando él no responde, gira la perilla. Adentro lo encuentra tirado en el suelo con cucarachas arrastrándose por todas partes. El chico parecía muerto. Por un momento se preguntó si era un cadáver. No mucho después está en el hospital conectado a un suelo. Ha estado durmiendo todo este tiempo, pero de repente el espíritu de Mu regresa a él. Abriendo los ojos y mirando al techo, se pregunta dónde demonios está. Claramente este no era el mismo lugar donde se había dormido. Mira hacia abajo, ve su mano conectada al dispositivo e inmediatamente se da cuenta de que algo estaba invadiendo su cuerpo, dirigiéndose directo a sus vasos sanguíneos. Y sorprendentemente incluso puede sentir que son nutrientes. ¿Qué demonios? Este tipo realmente tiene control total sobre su cuerpo. Nota que no es tan bueno como la magia, pero el efecto no está nada mal. Finalmente ha encontrado algo valioso en la Tierra. La presidenta de clase lo ve despierto con una extraña expresión en el rostro y le dice que explique lo que pasó.
pero antes de que pueda siquiera comenzar, ella lo interrumpe, diciendo que solo estaba allí para ayudar porque el profesor se lo pidió. Lee-ho se da cuenta de que fue ella quien lo ayudó a recuperarse y le pide que espere un segundo porque quiere preguntarle algo. Ella le dice que se apure ya que necesita volver a la escuela, pero Lee-ho necesita urgentemente información sobre la Tierra, y la pregunta más importante de todas, por supuesto, es dónde puede entrenar su cuerpo. Ella simplemente lo mira viéndolo todo torcido, un ojo medio cerrado, el otro bien abierto, y le dice directamente que sabe que no tiene dinero. Así que lo siguiente que sabemos, estamos en el famoso Parque de los Viejos. Honestamente, el lugar está en buen estado, tiene de todo, incluidas muchas barras para dominadas. Observándolo todo, el protagonista se da cuenta de que la humanidad ha evolucionado mucho en comparación con hace 4000 años. En ese entonces, su entrenamiento era solo levantar rocas, escalar montañas o cavar agujeros. Sabe que debe tener cuidado considerando lo avanzado que está este equipo, debe de haber humanos realmente fuertes por aquí. Pero en medio del entrenamiento, de repente, una roca se estrella contra su espalda. Espera, ¿ese bastardo ya lo encontró? El tipo suda de rabia diciendo que parecía que Lee-ho estaba intentando esconderse. Pero Lee-ho simplemente levanta la roca y pregunta quién la lanzó. El chico dice que obviamente fue él, pero antes de que pueda terminar, recibe un puñetazo directo en la cara y cae al suelo. Lee-ho le da las gracias por el ataque preventivo y le da la bienvenida a la segunda ronda. El siguiente capítulo salta a la reunión anual de los dioses en los cielos. Jong tiembla, aterrorizado de presentar. Explica que como el señor está algo ausente, él se encargará de la situación por ahora. Pero justo entonces Lucifer lo llama, exigiendo saber qué cree que está haciendo. Jong comienza a temblar por completo, insistiendo en que no está haciendo nada, que solo está entregando un mensaje y luego se irá. El mensaje es simple, lo mismo de siempre todos. Si encuentran a alguien digno de pelear, envíen palabra. Eso es todo. Inmediatamente Lucifer golpea la mesa con el puño, furioso, preguntando si se están burlando de ellos. Está harto de esta rutina sin sentido. Y ahora ese bastardo ni siquiera se presenta aquí. Pregunta a los otros dioses si están de acuerdo con esta tontería. Y espera un momento, ¿ese tipo del fondo no es el de Dragon Ball Z? ¿Ese bastardo de aspecto sospechoso? Los ángeles y todos los demás permanecen en silencio, hasta que finalmente alguien le recuerda que el propósito de estas reuniones es mantener la estabilidad del mundo. Eso se debe a que entidades desconocidas pueden aparecer en cualquier momento. Aún así, es decepcionante que ni siquiera se presenten para algo tan importante. Esta oradora es la diosa de rango 3, la arquera divina, Sososo. Y sí, hay demasiado So en su nombre, así que quedémonos con 3. Lucifer golpea la mesa de nuevo, gritando que el mundo no existe solo para servir como entretenimiento a ese tipo. Todo el lugar podría colapsar en cualquier momento por su negligencia. Y no solo eso, cada vez que intenta arreglar algo, termina en un desastre aún mayor. Solo hay que mirar atrás a lo que le pasó al pobre planeta del Cíclope hace 1000 años. La criatura del vacío, conocida como Shoggoth, le dio un mordisco al planeta, mientras Mu apareció detrás y lanzó otro golpe que lo destrozó todo junto. Lucifer sabe que si todos los dioses se hubieran unido, podrían haber terminado con eso sin causar ningún daño al planeta del Cíclope. Pero ese bastardo quiso manejarlo solo. Para Lucifer, ese tipo ya no merece la posición de un dios. Mientras tanto, Jong solo está allí de pie, completamente inseguro de qué hacer. ¿Por qué tiene que pasar por algo así? Él solo quería que Mu regresara pronto. De vuelta en el parque, el chico se sostiene la cara preguntando si ese bastardo se ha vuelto loco. Claramente no sabe quién es su primo. Ese primo es un boxeador profesional y lo va a dejar hecho polvo. Guak Cheol, de pie a un lado, comenta que sus manos son bastante rápidas y le pregunta qué deporte practica. Mu responde que no practica ningún deporte, que solo pelea porque le gusta. El tipo se ríe diciendo que debe de tener algún tipo de síndrome de secundaria o algo así. Pero bien, es hora de probar qué tan bueno es. Le da un puñetazo sólido justo en la nariz. Pero el rubio no se ve lo más mínimo contento con ese golpe. Eso es porque podía ver claramente que Lee-ho había estado esperando con ansias que el puño se estrellara contra su cara, exactamente como ese bastardo de The Boxer. La única diferencia es que este es un fenómeno. Está lamiendo la sangre. Como siempre, nunca esquivaría el primer golpe. El rubio ya está temblando y Mu adopta una postura preguntando si así es como se hace. Lanza un golpe mientras el tipo piensa que copiar una postura es patético. Pero de repente, ¡boom! Recibe un golpe tan fuerte que es arrastrado por el suelo, lanzado hacia atrás, preguntándose qué clase de piedra lo golpeó. Mientras tanto, Lee-ho vuelve a preguntar si así es como se hace. En el momento del impacto, flexionó cada músculo de su brazo, pero por eso todo su cuerpo está destrozado por el dolor. Aún así, este fenómeno, este raro más
masoquista lo está disfrutando. Me encantaría ver al autor usar este mismo talento para dibujar caras lascivas en mujeres. La sensación de los músculos estallando solo con el contacto. Eso era algo que solo había sentido de un puñado de bastardos allá en el cielo. Era pura dicha, pero para seguir peleando tenía que cuidar de este cuerpo. Por ahora aplicaría unos remanches, básicamente vendajes de lucha pero con un nombre antiguo, el número extra. Uno le pregunta a su hermano qué está esperando. Le dice que acabe con ese chico de una vez. El rubio está de acuerdo, se acerca y pregunta si el chico realmente cree que puede ganar así. Empieza a lanzar una ráfaga de golpes, burlándose de él por tener una boca tan grande y mantener una guardia tan pésima. Lee Ho nota la velocidad y precisión del tipo, pero todo es demasiado simple. Todo lo que tiene que hacer es observar qué fibras musculares se tensan y sabe exactamente hacia dónde va el golpe. El rubio finta hacia el estómago, pero en realidad es un gancho lateral, solo para que sea interceptado con un contragancho en el brazo. Y vaya, el tipo se tambalea tambaleándose. De inmediato levanta su brazo roto, confundido y comienza a gritar. Lee Ho nota que su reacción fue idéntica a la del otro. Realmente eran hermanos. Pero entonces recibe otro golpe directo en la mandíbula y se desploma inconsciente. El tonto que queda en pie no tiene idea de lo que está pasando mientras Lee Ho se acerca, preguntando si no es hora de terminar lo que empezaron. El tipo solo le ruega que se aleje. Es entonces cuando Lee Ho se da cuenta de que, desafortunadamente, el tipo ya no tiene voluntad de luchar, y eso lo hace inútil. Así que le dice, si no quieres pelear, solo admite la derrota y terminamos con esto. El tipo abre la boca para hablar, pero recibe un puñetazo directo en la nariz. Se agarra la cara intentando decir algo, pero Lee Ho lo golpea de nuevo. Un gancho derecho en la mandíbula, otro en el estómago, uno en el pecho. El chico sufre, la cabeza a punto de estallar, insistiendo en que se rinde y aún así no se detiene. Recibe también un rodillazo. Lee Ho dice que este tipo es increíble, verdaderamente tenaz. Se niega a admitir la derrota sin importar qué. Entonces escupe un pedazo de su oreja y se lame los labios dejando otra pequeña marca. La cabeza del chico está hinchada y murmura que es un bastardo loco. De vuelta en su habitación, que tiene más cucarachas que muebles, Mu reflexiona que las peleas son buenas, pero este cuerpo se rompe demasiado fácil. Solo 2 puñetazos y ya está hecho trizas. Si quiere seguir teniendo estas peleas, tiene que cuidar el cuerpo. Así que decide regresar al cielo para ver si Jong Jong logró preparar lo que le pidió. Pero en el momento en que intenta teletransportarse, el intento falla. Él no puede entender por qué no está funcionando. Entonces vemos lo que pasó unos días antes en el reino divino. En el imperio de Lucifer, cuando Mu se había despedido y le pidió que cuidara del chico. Montó a Jong Jong, quien le preguntó cómo era la vida en la tierra. Mu dijo que estaba bastante bien, excepto porque el cuerpo que estaba usando era ridículamente débil. Por eso quería un orbe de recuperación mágica, un tipo de objeto que solo podía adquirirse en planetas rebosantes de mana. En la Tierra solo había un puñado de objetos bendecidos por la gracia o el poder divino, y cualquiera que lograra obtener uno de esos era considerado un semidios entre los humanos. Así que Mu le dijo que lo preparara y dijo que se marchaba. Jong Jong, sin embargo, le advirtió sobre la reunión de los dioses. Mu simplemente metió la mano en sus pantalones, sacó una carta, se la entregó y dijo, aquí está mi respuesta, léesela a ellos, adiós. Regresó a la tierra y su cuerpo se desplomó en el suelo. Pero Lucifer estaba observando. No sabía exactamente lo que Mu estaba planeando, pero estaba seguro de que el cuerpo de Mu estaba vacío. Y dado que ni siquiera se había presentado en la reunión de los dioses, tal vez no regresaría en un buen tiempo. Había aparecido una oportunidad que solo ocurría una vez cada 1000 años. En ese momento, Lucifer activó la taxidermia de la vida, y una tormenta de flechas púrpuras llovió sobre Jong Jong. Pero Jong Jong lo notó al instante. Retrocedió con una maniobra de retirada, esquivó todo, luego se detuvo con arrogancia y exigió saber qué pensaba hacer Lucifer. ¿Acaso era esta una declaración de guerra contra el dios de la tierra? Lucifer entonces alzó el vuelo declarando que despojaría al dios de la tierra de su título. Sí, esta era una declaración. Jong Jong lanzó de inmediato un aliento comprimido contra él, pero Lucifer lo desvió de un manotazo, redirigiendo el ataque mientras rodeaba todo el planeta y explotaba detrás de ellos. Aún así, Sososo tuvo que alzar una barrera defensiva para proteger a todos los demás dioses. Los dos se miraron fijamente, y Jong Jong abandonó su forma polimórfica, transformándose en un dragón gigantesco. Lucifer anunció que después se ocuparía de su maestro de todos modos. En el siguiente capítulo, Sososo comenta que este no parece ser el lugar para una conversación. ¿Espera qué? ¿Ya habían hecho volar a Jong Jong? Maldición, pensé que duraría un poco más. Ella está a punto de marcharse, pero Lucifer le dice que espere y que diga de qué lado está. Ella responde que no importa, que por ahora es neutral. Él acepta eso, diciendo que solo quiere que nadie interfiera. Si alguien está en su contra, que dé un paso adelante ahora y lo resolverán de inmediato. Jong Jong pregunta si de verdad cree que puede derrotar a su maestro.
pero Lucifer solo se ríe preguntando si habla de esa persona que abandonó el cuerpo de un dios para apoderarse de un cuerpo humano débil. En ese momento, Jong-Jong se da cuenta de que Lucifer sabe la verdad, y Lucifer dice que han estado embriagados de su poder por demasiado tiempo y descuidaron su vigilancia. Leal como siempre, Jong-Jong arremete con su cola, jurando que no dejará que Lucifer haga lo que quiera. Pero Lucifer simplemente desaparece, reaparece detrás de él, le corta la cola y le dice que lo mantendrá vivo por ahora, porque necesita la ayuda de Jong-Jong para llegar a la Tierra. Una vez allí, matará a Mu y tomará el control del mundo. El pobre dragón tiembla de dolor. Mientras tanto, de vuelta en la Tierra, ese chico al que nuestro protagonista le arrancó la oreja por segunda vez está temblando frente al entrenador, quien lo reprende. Él ya ni siquiera quiere seguir peleando, pero el entrenador solo le dice que descanse. El chico se va murmurando que si no fuera por ese bastardo no estaría en ese estado. Al salir se encuentra con Steel, el luchador número 1 del gimnasio, quien de inmediato le pregunta qué le pasó en el brazo. Gwak Cheol recuerda: este tipo es el más fuerte de toda la academia. Tal vez si es él finalmente funcionará. Entonces comienzan las excusas. Dice que hoy en día los chicos dan miedo, que su hermano menor había sido acosado en la escuela, así que fue allí solo para hablar, pero toda una pandilla lo atacó y lo golpeó. Completamente injusto. Steel lo deja pasar solo diciéndole que tenga más cuidado antes de despedirse con la mano. El rubio se queda confundido, o por qué no funcionó su historia triste, pero luego el tipo se detiene y quiere saber el nombre exacto de la persona que lo golpeó. De vuelta en la habitación, el protagonista se pregunta por qué no puede regresar a los cielos. La única razón por la que perdería el control sobre algo tan simple sería si hubiera algún problema con su cuerpo original. Pero eso no tiene sentido, se suponía que Jong-Jong debía estar protegiéndolo y no había muchos seres que pudieran derrotarlo. Tal vez todos los dioses se habían unido para atacar. Se levanta de inmediato diciendo que no es momento de quedarse quieto. Esos bastardos tuvieron la audacia de atacar su cuerpo en lugar de desafiarlo a una pelea, lo cual era aún peor. Pero se obliga a calmarse. No hay nada que realmente pueda hacer ahora mismo, y Jong-Jong tampoco es precisamente un oponente fácil. Así que por el momento lo mejor que puede hacer es entrenar en su parque habitual. Como sus brazos están destrozados, el plan es fortalecer los otros músculos que este cuerpo no ha entrenado. Cada abdominal hace que todo su cuerpo arda, los músculos gritan y para él eso es pura dicha. Se ríe como un loco mientras todos los viejos del parque lo miran confundidos. Es entonces cuando alguien lo llama. Él cae de espaldas al suelo y esa chica de la clase se acerca preguntando por qué no ha estado yendo a la escuela. Sentado en el banco, él le pregunta cuál es el sentido de ir a la escuela de todos modos. No es precisamente un buen lugar para entrenar el cuerpo. Ella quiere saber por qué piensa así. Él dice que es obvio, necesita entrenar para volverse más fuerte. Ella insiste preguntando por qué quiere fuerza. Él responde que es para pelear mejor porque en este momento todavía es demasiado débil para luchar tanto como quiere. Él sigue y sigue durante horas despotricando sobre entrenar músculos, fortalecer los brazos, mejorar la respiración y demás. Eventualmente ella se cansa y pregunta cuál es el sentido de todo ese entrenamiento si ni siquiera tiene a nadie con quien pelear. Solo ejercitarse no le servirá de nada. Tiene que ir a un lugar donde la gente crea conflictos sin razón. Exactamente el tipo de lugar del que ella está hablando, la escuela. Ella le dice: estate allí mañana y deja de ser una molestia. Ella se marcha mientras él piensa para sí mismo que tal vez tenga razón. Esos dos tipos de antes, ni en broma volverían después de la paliza que recibieron. Necesitaba encontrar a alguien más. Pero en cuanto se pone de pie pensando en eso, alguien aparece detrás de él y lo llama por su nombre. Lee-ho sonríe. Viendo el puñetazo venir hacia él, piensa que la Tierra realmente es el mejor lugar que existe. El siguiente capítulo cuenta la historia de Steel. Él solo había sido un boxeador aficionado y su hermana era una prometedora bailarina. Pero con su belleza y talento atrajo la atención de un acosador. La obsesión del hombre creció hasta que finalmente cruzó la línea y atacó. Steel apareció justo a tiempo, conectando el primer golpe directo en la mandíbula del acosador. El problema fue que detuvo el crimen demasiado pronto. Por eso no se llevó a cabo una verdadera investigación. Y pronto el hombre volvió a quedar libre. Pero ahora con una obsesión aún más fuerte era mucho más peligroso. Steel lo detuvo otra vez, pero esta vez su hermana no escapó ilesa. El acosador le había cortado los tobillos y las piernas. Desde ese día, Steel ya no confió en la ley. Decidió jugar a ser Batman, caminando con una porra atada a la espalda, golpeando a la basura de la ciudad. La cuestión era que empezó a anticipar los crímenes de la gente. Antes incluso de que pensaran en actuar, ya estaban siendo golpeados. Para él, pelear se había convertido en una forma de juicio. Y ahora Lee-ho recibe un golpe limpio en la cara, empujado hacia atrás. El puñetazo ni siquiera fue tan fuerte, Steel claramente lo estaba probando. Pero eso no importaba. Él lanzó el primer golpe, lo que significaba que la señal había sido dada. Lee-ho se había estado preguntando cuándo volvería a pelear y de repente aparece este tipo. Perfecto. Steel, sin embargo, exige saber por qué ha estado golpeando a la gente. ¿Acaso estaba intentando ser algún tipo de pandillero o qué? Pero Lee-ho simplemente responde que no es fan de la charla inútil, lo que enfurece a Steel. Él dice que bien y se lanza directo a la pelea. La primera ráfaga de puñetazos llega y Lee
Lee Ho esquiva. El tipo lo elogia, pero luego balancea su brazo para bloquear su visión y desde detrás de esa guardia lanza un gancho. Una vez más, el chico logra defenderse. Steel lo felicita y le dice que aguante. Luego descarga un fuerte golpe en su brazo y otro en su estómago. Lee Ho nota que el bastardo está apuntando a las partes ya lesionadas de sus brazos. Y justo cuando se da cuenta de eso, Steel llega por detrás con un golpe limpio a las costillas, haciéndolo tambalear. Steel dice de inmediato que probablemente ya ni siquiera pueda usar su brazo. Pero para él, cuando se trata de juicio, no existe la misericordia. Lee Ho tiembla por completo. Y aún así, el chico no está bien de la cabeza, casi parece estar disfrutándolo. Steel no puede creer que este lunático se esté riendo. Y en ese momento, Lee Ho entiende. No hay manera de derrotar a este tipo, no ahora. Pero aún así, no puede desperdiciar esta oportunidad de pelear. Necesita ser cauteloso, mantener la calma y evitar sonreír demasiado. Después de todo, incluso Mu había sido derrotado antes. Aún así, encuentra una manera de disfrutarlo. Al mismo tiempo, sin embargo, también quiere ganar. En momentos como este, calma sus emociones y analiza cuidadosamente a su oponente. El luchador lanza un golpe, pero Lee Ho tira de la tela, haciendo que el puñetazo dé en el vacío. Al instante se desliza hacia un lado y contraataca con una secuencia. Cuanto más pensaba Mu durante una pelea, más fuerte se volvía. En esos momentos suprimía sus emociones tanto como fuera posible. Aún así, cada vez que recibía un golpe, no podía ocultar que lo estaba disfrutando. Y una vez más, tiene que obligarse a calmarse. ¿Pero qué demonios es esa cara? Claramente está intentando ocultar sus emociones, pero eso solo enfurece aún más a Steel. Steel se lanza gritando. ¿Acaso este idiota piensa que esto es un juego? Al menos Lee Ho esquiva el puñetazo, retrocede, planta el pie en el suelo y lanza un puñado de arena a la cara del tipo. El oponente escupe diciendo que solo los criminales usarían trucos tan sucios. Entonces, de repente, Lee Ho gira con esa mirada loca otra vez, exigiendo saber por qué tarda tanto en atacar. ¡Vamos ya! Eso solo alimenta más la furia de Steel. Él carga y lanza un golpe directo hacia su cara. Pero ahora nuestro chico se ha vuelto completamente de boxer. Esquiva apenas fuera del alcance. En el siguiente segundo, Steel ya está en su espalda y Lee Ho se agacha por debajo de su barbilla, impresionado por la precisión del bastardo. Por supuesto, el combate 1 contra 1 ha existido desde la antigüedad. La diferencia entre los luchadores de antes y los de ahora era que en el pasado se requería un estilo mucho más defensivo. La razón era simple: el suelo era inestable y una sola lesión podía costarte el combate. Tal vez por los suelos tratados o los zapatos modernos, hoy la gente pelea de manera mucho más agresiva, pero no prestan atención a dónde pisan exactamente, ya que no lo necesitan. Lee Ho sigue esquivando, hasta que de repente Steel pisa una pequeña piedra sin darse cuenta. En ese instante, el protagonista aprovecha la oportunidad para golpearlo en la cara, pero cuando levanta el brazo, este no responde, así que en su lugar lanza un codazo. Y maldita sea, aunque dice que no causó mucho daño, destroza las gafas de Steel y ahora su cabeza está sangrando. Pero Steel no se ve lo más mínimo divertido. Azota la porra contra la pierna de Lee Ho, haciéndolo caer al suelo. Steel entonces pregunta si se está divirtiendo. ¿Está seguro de que este estúpido chico es del tipo que se ríe de la gente así? Bien, hoy es el día en que la broma termina. Levanta su arma, listo para estamparla en la cara del protagonista. Lee Ho está convencido de que ha perdido. Apenas puede recordar el sabor de la derrota, la última vez fue hace 4000 años. Pero entonces de repente algo golpea la cabeza de Steel. Él tropieza hacia un lado, confundido, preguntándose qué acaba de pasar. Alguien llama a Lee Ho y mientras Steel está distraído, él le agarra la chaqueta, la lanza sobre su cuerpo y huye del lugar. En ese momento, mira quién aparece por detrás. Es Jong Jong, todo pequeño y diminuto. Mientras tanto, en el reino divino, el cuerpo de Mu está sellado por Lucifer, quien está convencido de que ahora ese bastardo no tiene manera de regresar a él. En este espacio completamente aislado, el alma no podía entrar. Todo lo que quedaba era que alguien rompiera la barrera de la tierra. Esto nos lleva de vuelta a antes, cuando Jong Jong había sido capturado. Lucifer le dijo que una vez terminara con Mu, lo dejaría como el dios de la tierra. Para él, la oferta era perfecta. Jong Jong murmuró algo entre dientes, y Lucifer le exigió que hablara en voz alta. El dragón entonces preguntó si esa barrera estaba realmente aislada e imposible de romper. Lucifer confirmó. Sí, era absolutamente imposible que se le hiciera algún daño. En ese momento, un resplandor llenó la cámara, y Jong Jong le dio las gracias. Dentro de su propio cuerpo desató una explosión masiva. Lucifer entendió de inmediato el propósito de esa pregunta: volar toda la base. En medio del humo y los escombros, el pequeño Jong Jong salió disparado, diciendo que había gastado todas sus fuerzas y que ahora debía regresar a la tierra para llegar con su maestro. Pero Lucifer ya iba tras él, llamando al maldito lagarto para que se detuviera. Sacó una lanza, advirtiendo que acabaría tanto con él como con su maestro. La lanzó con tal fuerza que casi alcanzó la parte trasera del pobre dragón justo cuando era empujado dentro de un portal. El pequeño cayó desde el cielo como una bala. ¿Y contra quién se estrelló?
contra Steel directo en la cabeza. Ahora Steel aparece torcido en la cámara, murmurando con vergüenza que esto fue lo que pasó. Lee-Ho, sin embargo, permanece en silencio, rechinando los dientes de rabia, diciendo que Lucifer realmente es un bastardo. Pero luego suelta esa peculiar sonrisa, probablemente ya imaginando el caos que se avecina. El bastardo fingía que no quería pelear, pero ahora ha provocado todo este lío y habrá que arreglarlo. Se pone de pie diciendo que no hay otra salida. Este cuerpo tiene que fortalecerse para que pueda volver a luchar, pero de inmediato su brazo se tuerce dolorosamente. Se da cuenta de que a este ritmo no podrá pelear por un tiempo, así que le pregunta a Jong-Jong si trajo lo que le pidió. Por supuesto, Jong-Jong asiente diciendo que se puede confiar en él, y entonces vomita un orbe enorme del tamaño de su propia cabeza. Es una piedra de sangre de dragón imbuida de poder curativo. Si hubiera sabido que las cosas serían tan graves, habría traído más. Lee-Ho la toma y dice que esta debería ser suficiente. La piedra se activa y su cuerpo comienza a sanar, pero pronto nota que este no es un poder curativo ordinario. Sus músculos ya se sienten más vivos, tal vez sea algún tipo de mejora para el cuerpo mismo. Jong-Jong, un poco orgulloso de sí mismo, admite que usó un poco de su propio poder para ajustarla. El pequeño realmente se esforzó. Lee-Ho le dice que consuma lo que queda, pero el dragón decide guardarlo, ya que podría ser útil más tarde. La escena cambia a otro pequeño dragón, Dolly, el que pertenece a la chica de la clase. Ella le habla con cariño, diciéndole que es tan lindo como siempre. Desearía poder hablar con él todo el día, pero lo coloca dentro de su casita y se despide antes de ir a la escuela. De vuelta en clase, el chico que fue golpeado de repente se ha convertido en un nerd. Ha decidido cambiar su vida. Honestamente, el camino de delincuente nunca le quedaba bien de todos modos. Necesitaba dejar esas tonterías y concentrarse en estudiar de verdad. Pero justo entonces, Lee-Ho abre la puerta. El chico casi se ensucia encima. Lee-Ho le pregunta si quiere pelear mientras la chica detrás de él dice que por fin apareció. Él mira hacia un lado y admite que ella lo convenció, que ahora está allí para buscar a alguien con quien pelear. Ella se muestra confundida, preguntándose si intentará algo raro. Mientras tanto, en la sala de abajo, alguien le pregunta a Steel si ha oído hablar del chico de segundo año que fue castrado. Aparentemente algún rubio lo había estado acosando, pero el chico se defendió e incluso le mordió la oreja. Con ese detalle, Steel recuerda, el rubio al que le mordieron la oreja, sin duda era él, lo que significa que el responsable era ese tipo, no el protagonista. Ya estaba de salida diciendo que no había razón para pelear con el chico, mientras el protagonista se quedaba allí con algo claramente pesándole en el hombro, murmurando que nada bueno había pasado hoy en la escuela. Todos los demás solo miraban esa pizarra, y él ni siquiera tenía a nadie con quien entrenar. Pero entonces ve a Steel más adelante. Por la forma y la distribución de los músculos, sabe al instante quién es. Grita en voz alta que es el mismo tipo de antes. Y cuando Steel ve al lunático viniendo hacia él, huye preguntándose cómo demonios ese bastardo lo reconoció. El tipo llevaba una máscara, gafas e incluso la capucha puesta. Y aún así, allí está Lee-Ho con esa peculiar sonrisa persiguiéndolo felizmente. Steel se mete en un callejón y Lee-Ho lo sigue justo detrás, pero el lugar está vacío. Él estaba tan listo para una pelea, especialmente ahora que su cuerpo estaba curado. Justo entonces, Jong-Jong se escabulle y dice que rastreará a la persona de ayer. Como ese bastardo lo había tocado, todo lo que necesitaba hacer era seguir el rastro. Avanza pero tropieza con el pie de alguien. Al mirar hacia arriba, pregunta qué están mirando y resulta ser esa chica de la clase. Por supuesto, como ella ya tenía un lagarto mascota en casa, se enamora al instante al verlo. Jong-Jong pone sus diminutas manos en la cintura diciéndole que se haga a un lado, pero ella simplemente lo agarra y lo levanta. Él advierte que tenga cuidado, que es extremadamente peligroso. Si pudiera usar magia, fácilmente podría deshacerse de ella. Pensó que no entendería, pero ella está ahí desconcertada preguntando qué se supone que es este lagarto parlante. Para ella era demasiado lindo, tal vez incluso más que su propio Dolly. Pero Jong-Jong se zafa y trepa a la espalda del protagonista disculpándose, diciendo que lo habían capturado porque era demasiado débil. La chica de inmediato presiona a Lee-Ho preguntando si esa cosita es su amigo. Lee-Ho la mira y dice que sí, que se podría decir que son amigos. Finalmente conocemos el nombre de la chica, Yu-Jin, y ahora mismo se muere de celos hacia él. El protagonista toma nota de esto, luego levanta el pie y le pregunta si quiere quedarse con Jong-Jong por un tiempo. Por supuesto, ella no rechaza. En un abrir y cerrar de ojos, Jong-Jong está en su habitación, manos en la cintura, haciendo pucheros como un pequeño mocoso. Lee-Ho le había dicho que estaba cazando a alguien, así que por ahora ella debía cuidarlo. La fanática de los lagartos aceptó de inmediato y prácticamente arrojó a Jong-Jong sobre sí misma. Antes de irse, Lee-Ho le recordó que cuando pasara de nuevo, Jong-Jong debía regresar por su cuenta. El dragón quiso saber a dónde iba y Lee-Ho respondió que se iba a entrenar. De vuelta en su habitación, Jong-Jong
Jong se presenta como el secretario del gran maestro. Como le dieron la orden, cooperará con ella por ahora. Al ver su pequeña mano extendida, ella siente un tirón en el corazón y la toca con 2 dedos, diciendo que también lo ayudará. Puede que él no lo crea, pero ella es la presidenta de la clase. Él no lo entiende del todo, así que ella le explica que significa que básicamente es la líder de la clase y ocupa el puesto número 1. Jong se emociona diciendo que con razón el maestro la eligió, pero luego se detiene. Espera, ¿no se suponía que el maestro debía ser el líder? Yujin, confundida, le dice que Lee-ho ni siquiera está clasificado tan alto. Jong estalla gritando que eso es imposible. El maestro es el más fuerte de todos y se niega a creer lo contrario. Si ella es la líder de la clase, entonces el maestro debe ser el gran líder, así es como debería ser. Sigue sermoneándola, diciendo que a partir de ahora ella tiene que hacer todo lo posible para convertirlo en el más fuerte. Yujin acepta, pero le dice que tendrá que ir a verla regularmente. El pequeño bribón está encantado. Su plan para extraer información estaba funcionando perfectamente, y en su mente piensa que ayudarla un poco para impulsar al maestro hasta el puesto 1 es el enfoque ideal. En el fondo, jura que no pasará mucho tiempo antes de que vuelva a estar en la cima del mundo. Mientras tanto, nuestro chico está de vuelta en el parque pasando por su entrenamiento diario. Su cuerpo había mejorado significativamente después de la píldora. El efecto en su cuerpo fue sobresaliente, y la mayoría de los músculos que habían sido desgarrados ahora crecieron aún más fuertes. La pregunta ahora, ¿estaba listo para resistir algo más duro? Estampa su puño contra la barra de acero del parque. ¿Y qué demonios? Su mano sale completamente intacta. Ese pequeño orbe había hecho una gran diferencia. Mira hacia atrás como si sintiera a alguien, pero no hay nadie allí. Parece que el tipo no se presentó para una pelea hoy. Decide que hablará con él mañana en la escuela. Se marcha dejando la barra de acero detrás, ahora marcada con la huella de su mano. De camino a casa, algo capta su olor. Es Jong posado sobre el hombro de Yujin mientras ella revisa algunas tiendas de ropa. En cuanto capta el olor, se despide con la mano, salta, corre por los tejados y aterriza directamente sobre el hombro de nuestro chico. Dice que no se preocupe, que logró reunir un montón de información de la chica. Mientras siguen caminando, algo claramente está ocurriendo en un callejón. Jong le dice que espere, que está captando un olor proveniente de esa dirección. En el callejón, un supuesto ciudadano ejemplar insiste en que no es un criminal, diciendo que lo único que hizo fue robar una bicicleta. Bastardo. Por supuesto, le dice esto directamente a Steel, el tipo que golpea a la gente antes de que siquiera cometa un crimen. Imagínate lo que haría con un verdadero ladrón. El hombre es apaleado contra el suelo, pero en medio de la paliza, alguien aparece detrás de él. Cuando Steel se da la vuelta para mirar, Jong está señalando hacia una tienda de ramen. Insisten que de allí viene el horrible olor y que deberían ir allí en su lugar. Pero obviamente nuestro chico sabe que eso es un farol. Los dos se miran fijamente y Steel le pide que espere, diciendo que debe de haber algún malentendido. A Lee-ho no le importa, se lanza y Steel adopta su postura. Se acercan, pero en lugar de golpear, se fulminan con la mirada. Como siempre, el protagonista espera a que el oponente lance el primer golpe, mientras Steel no parece muy dispuesto a empezar. Entonces, de repente, el ladrón agarra la porra de Steel por detrás y la balancea. Steel esquiva a un lado y, por supuesto, ya sabe lo que pasa después. El golpe va directo a Lee-ho, dándole de lleno en la cabeza. Él sonríe, preguntando emocionado si realmente lo tocó. Un hilo de sangre le corre y en el segundo siguiente le clava el pie en el estómago al ladrón. Steel se desliza por un lado, recupera su porra en pleno giro y la estrella contra la cara del ladrón. Lee-ho sigue. Cabezazo, otro cabezazo, golpes rápidos en el pecho, un golpe demoledor en el estómago. El hombre se desploma gritando por ayuda. Lee-ho sonríe, pero luego la sonrisa se desvanece mientras murmura que esto es aburrido. Cuando recién llegó a la tierra, cada pelea era brutalmente difícil. Su cuerpo dolía con cada choque. Pero este tipo de paliza unilateral, completamente tediosa, necesitaba a alguien del nivel de ese tipo. Hablando de él, ese bastardo ya se había escabullido. En el momento en que la pelea comenzó, Steel salió corriendo. Al mirar atrás, vio al lunático sonriendo de oreja a oreja, disfrutando de sí mismo. Jong, mientras tanto, estaba allí de lo más adorable, diciendo que necesitaba una comida adecuada. Pero Steel lo pateó a un lado mientras huía, dejando al pequeño abandonado. No mucho después, Steel llega a casa preguntándose por qué a ese chico le gusta tanto pelear. Y entonces aparece su hermana anunciando que el fiscal ha llegado. Ese mismo día, ella había arrestado a otro criminal. Se trataba de Kang Hyun-ah, su hermana, la ex bailarina. Ella lo aparta del hombro diciéndole que no se interponga en el camino del fiscal. Él no se mueve y ella comenta que el chico es más duro de lo esperado. Entrando en su habitación, le ordena que prepare unos fideos, sin huevos. Steel nota que a ella ya no parece importarle mucho lo que pasó en aquel entonces. Pero desde ese día, todo lo que él siente durante una pelea es pura rabia. No siempre fue así cuando empezó a boxear, las cosas
eran diferentes. La escena vuelve a la escuela, con Jong-Jong posado en el hombro de Lee-ho disculpándose, diciendo que había tenido demasiada hambre ayer. Todos lo miran preguntándose por qué este chico trae un dragón a la escuela como si fuera normal. Entonces ve a Yoo-jin, que se ilumina de inmediato saludando felizmente a Jong-Jong. El protagonista pregunta si ella descubrió la información que le pidió. Ella asiente y le dice que conoce a ese tipo. Anda por ahí bajo el apodo de Il-ji-mae. Es una combinación de nombre que significa alguien que golpea a la gente. Y es famoso precisamente por eso, por aplastar a cualquiera que se meta con él. Pero ella quiere saber por qué Lee-ho está tan empeñado en encontrar a este tipo. ¿Acaso hizo algo malo? Lee-ho explica que simplemente este tipo siempre huye cada vez, y que cuando finalmente lo atrape no lo dejará escapar otra vez. Pero mientras dice eso, el tipo está justo a su lado. Steel se inclina cerca de su oído y le susurra que se quede después de clase. Levanta su porra y se marcha. Yoo-jin pregunta si se conocen, pero nuestro chico solo se queda allí con esa peculiar sonrisa. La escena pasa a la clase. Lee-ho está emocionado, incluso sonrojado, diciendo que no puede esperar a que termine la clase. Jong-Jong está posado en su pierna. Un poco después, él le devuelve el pequeño dragón a ella otra vez. Jong-Jong está exhausto y con náuseas, pero por supuesto ella lo acepta felizmente y se marcha con una sonrisa. En cuanto se va, aparece Steel. Lee-ho le da las gracias, diciendo que lo ha estado esperando. Steel le dice que se calle y comienza a ponerse los guantes. El protagonista se pregunta si esos son imantes, las antiguas vendas protectoras. Steel le pregunta si le gusta pelear. Lee-ho niega con la cabeza. Si cree que disfruta pelear, está equivocado. Lo que realmente disfruta es el dolor y la descarga que recorre su cuerpo cuando lo golpean. Los músculos gritando con cada movimiento que fuerza. Desde el pasado hasta hoy, solo pelear lo ha hecho sentirse vivo. Se podría decir que pelea por necesidad. Steel, al verlo sonriendo y sonrojado, sabe que este bastardo está mintiendo. Hunde la mano en su bolsa, saca otro par de guantes y se los lanza. Lee-ho los atrapa directamente contra su cara. Steel le dice que se prepare. Lee-ho se pone los guantes y se lanza hacia adelante, diciendo que se moría por pelear contra alguien que no fuera un simple matón. Lanza el primer golpe, pero Steel lo esquiva, molesto de que el lunático sea tan impaciente. Luego se calma, recordando que no hay razón para enfadarse. Esta pelea es exactamente por lo que vino aquí. Retrocede enmarcándolo en su mente como un combate de boxeo en un ring. El cuerpo tiene que mantenerse relajado, nada de tensión o los movimientos serán rígidos. Lee-ho se lanza de nuevo, pero esta vez, ¡bam! Steel conecta un derechazo limpio y lo sigue con una combinación de izquierda que deja al chico tambaleando. Ahora Steel empieza a disfrutarlo. Una rotación completa del torso, transfiriendo toda la fuerza directamente al puño. Esa sensación era divertida. Esto era boxeo real. Lee-ho, sin embargo, tras recibir los golpes, piensa que si no fuera por aquella perla que consumió antes, esto habría sido peligroso, lo que significaba que esta pelea era increíblemente divertida. Mientras tanto, esa persona en la otra sala, alguien del grupo de estudio nocturno, está temblando. Resulta que no era la amiga de Steel en absoluto, sino un chico. Le habían dejado una carta con un refrigerio preguntándole por qué siempre se quedaba dormido cuando venía. Se levanta, murmura que tal vez no sea demasiado tarde y sale. En las escaleras nota que algo está ocurriendo afuera. Golpes honestos, pesados. Lee-ho recibiendo una secuencia completa, hasta que de repente estira la pierna y la planta directo en el pecho de Steel, conectando una patada demoledora. Steel grita frustrado preguntando qué demonios fue eso. Se supone que están boxeando. El protagonista, sin embargo, pregunta qué se supone que es exactamente el boxeo. Si es una pelea, ¿por qué limitarse solo a usar las manos? Lanza otra patada, esta vez directa en la frente de Steel. Y antes de que Steel pueda reaccionar, un golpe pesado se estrella contra su hombro. Ahora es Steel quien recibe la ráfaga, preguntándose cómo podían ser tan poderosas las patadas de este chico. Luego nota otra que viene hacia la parte trasera de su pierna. Sabe que si esa conecta, se va al suelo. La patada impacta con toda su fuerza, pero no pasa nada. Lee-ho retrocede dándose cuenta con horror. El efecto fortalecedor de la piedra de sangre de dragón se había desvanecido. Steel también lo nota y pregunta si el chico acaba de perder su fuerza. Steel se ríe y el protagonista se ríe de vuelta. Ninguno lanza un movimiento, ambos dándose cuenta de que el otro está igual de loco. Mientras tanto, alguien está en la puerta observándolo todo, murmurando que la visión de esos dos idiotas riendo mientras pelean es patética. Desprecia a gente así mirando con disgusto. Pero mientras arruga la nariz, los dos están disfrutando de una pelea directa. Lee-ho intenta levantar la pierna en una postura defensiva, pero Steel le da un puñetazo en la pierna misma, desequilibrándolo, y luego lo sigue con un golpe limpio directo en la cara. Ahora nuestro chico está siendo destrozado de verdad. Con ese cuerpo endeble que apenas tiene músculo, no hay manera de que pueda derribar a alguien entrenado así. Si tan solo pudiera usar un poco de magia o algo parecido, entonces tal vez las cosas se darían vuelta. Empieza a levantarse, formando un leve rastro de magia en su mano, aprieta el puño
y salta con un golpe. Steel elogia el esfuerzo pero lo bloquea fácilmente, diciendo que ese pequeño jab es demasiado ligero. Pero entonces algo pasa junto a Steel sin que se dé cuenta. Al segundo siguiente siente una presencia detrás de él, gira la cabeza y ¡bam! Algo se estrella contra su barbilla. Aturdido, tropieza pensando que al menos los puñetazos de Lee Ho son débiles. Pero antes de que pueda recuperarse, vienen más por detrás. Cuando gira de nuevo, cabezazo directo en la cara. El protagonista está sorprendido de que esto realmente esté funcionando. Para usar mana se supone que debes concentrar toda tu energía en un solo punto. Pero cuando lo haces no es solo la mana la que reacciona. Las partículas en el aire, polvo, impurezas, lo que sea, también son atraídas. Normalmente esas se queman dejando solo la mana pura. Pero como él realmente no tiene mana adecuada, lo que está creando son básicamente pequeñas burbujas de aire o algo así. Nunca pensó que pelearía de esta manera y sinceramente enfrentarse a Steel resultó ser muy interesante. Entonces se lanza intentando morderle la oreja a Steel. Steel aparta su cara y grita si este lunático está tratando de castrarlo también. Ni de broma. Admite la derrota en ese mismo momento diciendo que no hay necesidad de cruzar la línea de esa forma. Se cubre la cara diciendo que la próxima vez le hará pagar. Mientras tanto, Lee Ho solo está allí lamiéndose los labios. Corte a Jong Jong ahora con una pequeña mochila diciendo que por ahora es suficiente. Yujin le dice que le avise si necesita algo más y él solo le da las gracias antes de salir. En el camino ve a Steel regresando y de inmediato recuerda, este es el bastardo que lo pateó. Oportunidad perfecta para acabar con él ahora. Deja la mochila y se lanza directo contra él, solo para recibir un puñetazo en el estómago que lo manda al suelo. Por suerte para él, Steel simplemente se marcha, dejándolo babeando e inconsciente hasta que Lee Ho lo encuentra más tarde. Al día siguiente, nuestro chico aparece en la escuela con ropa nueva. Y ahora Jong Jong incluso tiene su propia mochilita. Jong Jong le pregunta qué piensa de esta nueva vibra fresca. Todo fue gracias al esfuerzo que había estado haciendo con esa chica. Justo entonces, Steel pasa por allí, lo nota y le pregunta por qué demonios está en uniforme un sábado. El protagonista no tiene idea de qué significa sábado, lo que deja a Steel aún más desconcertado con este chico. Steel lo llama y le pregunta si no disfruta pelear. Lee Ho miente otra vez diciendo que solo pelea por necesidad, pero Steel recuerda, no hay manera de que eso sea cierto. Le dice que ande con él un tiempo. Con él cerca, el aburrimiento por falta de peleas nunca sería un problema. Lee Ho sonríe al instante diciendo que realmente es un buen amigo y que no puede esperar a encontrar un lugar donde las peleas nunca terminen. Todo el tiempo, Jong Jong está en la mochila planeando en silencio matar a Steel. Siguiente capítulo. Viernes en la escuela Guryong. Uno de los baños está fuera de servicio. Dentro, un tipo apoyado en la pared pregunta cuánto trajo el chico. El muchacho agotado dice 20,000. El hombre de 40 años se ríe en su cara diciéndole que debe estar loco, esa cantidad no es ni de cerca suficiente. Ese tipo es Yang Jo y el chico frente a él es el mismo que robó la bicicleta y luego fue golpeado por el protagonista. Él dice que todo fue por culpa de Steel. En ese momento, Yang Jo golpea la pared y dice que harán que ese bastardo pague el precio. Les dice que llamen a todos para resolver esto. Eso fue el viernes y ahora volvemos al sábado con Steel diciendo que antes solía pelear solo por rabia, pero que ahora siente que realmente puede disfrutar de una buena pelea. El protagonista, sin embargo, quiere saber por qué no simplemente pelean entre ellos en lugar de andar buscando gente. Steel le dice que se relaje, que pronto tendrán una revancha. Y justo en ese momento, notan una extraña nube de humo proveniente del costado. Steel rápidamente se da cuenta de que es humo de cigarrillo y se pregunta cuántos paquetes deben estar quemando para que el humo se ponga tan espeso. Ya saca una máscara y unas gafas, convencido de que deben de ser unos matones. Cuando llegan al callejón, alguien en el fondo dice que solo informen que no encontraron nada. Steel entra. Uno de los tipos lo abofetea en la cara y le pregunta qué demonios hace allí. ¿Estaba tratando de que le robaran la billetera? Sí. Le sueltan un golpe en la mejilla y cae al suelo. En ese momento los tipos entran en pánico y él ve que el callejón está lleno de toda una pandilla. Desafortunadamente había más de los que esperaba. En ese momento el protagonista aparece detrás de ellos listo para pelear. Está allí de pie esperando a que alguien lance el primer golpe para poder devolverlo. Y entonces uno de ellos le agarra la pierna preguntando si ese bastardo está con ellos. Lee Ho se da la vuelta y pregunta si el tipo realmente acaba de pellizcarlo. Una lástima para ellos. Ahora ya no necesita contenerse. Y así de simple la pelea termina. Todos ya están tirados en el suelo. Lee Ho no puede creer que estos tipos que se hacen los duros en la ciudad en realidad fueran tan débiles. Recoge una billetera del suelo para devolvérsela a una chica, su compañera de clase. Pero justo en ese momento, Jong Jong lo advierte de que vienen más personas. Es Yang Jo que había recibido un mensaje sobre la aparición de Steel. Agarra su porra intentando mantenerse
calmado. Mientras tanto, Lee Ho está cada vez más emocionado diciendo que esta es la situación perfecta para él, una pelea sucia, caótica, sin reglas. Ya se están lanzando puñetazos de un lado a otro, pero entonces, ¡bam!, recibe un golpe en la cabeza y lo estrellan contra el suelo. Jang Jo pregunta quién demonios es este raro, ya que se suponía que solo habría uno. Y ese otro chico que los había visto pelear en el aula se pregunta por qué no ha estado respondiendo mensajes. En ese momento nota la pelea en el callejón y dice que estos tipos son patéticos. ¿De verdad tienen tanto tiempo libre? Pero entonces algo los sorprende. Su nombre es Hae Jun y su padre había sido un campeón de MMA. Para el chico, su padre siempre fue un hombre fuerte, pero un día una aguja cayó cerca y extrañamente su padre seguía haciéndose más y más fuerte. Se embriagó con ese jugo. El chico empezó a notar que se estaba volviendo loco y lamentablemente su padre ya no era fuerte solo en el ring. También se volvió violento en casa. Desde ese día parecía más un monstruo que un padre. Su madre huyó para escapar del abuso, pero Hae Jun no podía irse, ya que debía quedarse para proteger a su hermano menor. Aún así, cada vez seguía observando a su padre pelear, memorizando cómo se movía y aprendiendo cada técnica. Eventualmente, el hijo creció hasta igualar a su padre en tamaño, hasta que un incidente lo cambió todo. Hae Jun finalmente explotó y lanzó su primer golpe directo en la cara de su padre. Desde ese momento para él, pelear era lo mismo que sobrevivir. Su padre gritaba llamándolo bastardo desagradecido, jurando que los mataría a ambos con sus propias manos. ¿En serio? ¿Hae Jun realmente lo mató? Eso escaló rápido, de 0 a 100. Tuvo que pasar un año encerrado en un centro de detención juvenil. Cuando salió, tuvo que empezar a trabajar para mantenerse a sí mismo y a su hermano menor. En una situación así, ni siquiera tenía derecho a lastimarse o enfermarse. Tenía que cuidar su cuerpo porque esa era la manera de mantener a su familia. Y por eso pensaba que era patético ver a la gente pelear imprudentemente sin preocuparse por nada. Juró que nunca actuaría así. Pero justo allí, en el callejón, la chica pelirroja resultó ser su hermana menor. Su nombre es Hae Jun y el de ella es Dal Jun. Jang Jo está allí preguntando quién es el chico mientras Jong Jong llama a nuestro protagonista. En ese momento, Hae Jun aparece por detrás y lanza una patada justo detrás de la rodilla, derribando al tipo. Antes de que pudiera siquiera darse cuenta de lo que pasó, Hae Jun le agarra la cara y la estampa contra el suelo. Jong Jong está todo maltrecho llamando a su maestro para que despierte. Entonces, ¡bam!, recibe una dura patada de Hae Jun que va directo hacia los siguientes oponentes. Está golpeando a todos y eventualmente solo quedan él y Steel cara a cara. Hae Jun dice que esos bastardos asquerosos nunca debieron cruzar la línea. Steel le pide que espere y Dal Jun llama a su hermano. Él se desconcierta por un segundo dándose cuenta de que no sabía de esto. Y justo entonces el tipo carga contra él. Steel intenta lanzar un puñetazo, pero Hae Jun simplemente se agacha, lo empuja hacia atrás, agarra a su hermana y huye. Pero en el proceso su billetera vuelve a caerse. Ahora, Hae Jun todavía tiene que pasar por Jang Jo, que le grita si se ha vuelto loco. Jang Jo se prepara para un puñetazo que parece conectar limpio, pero en realidad fue Lee Ho quien se levantó otra vez. Hae Jun no entiende qué pasa con este chico, pero simplemente lo ignora y corre. Mientras tanto, el protagonista se ríe encantado diciendo que esto es increíble. Steel le dice que se cubra la cara antes de que lo descubran, pero para cuando levanta la vista, ambos ya se han ido. Aprieta los dientes jurando que esos bastardos están acabados. Luego pasamos a Steel explicando: ese tipo es Jang Jo, uno de los delincuentes más conocidos por aquí. Él controla la zona norte. En la zona central está un tipo llamado Du Gyeon y en el sur uno llamado Chung Go. Los tres juntos forman algo llamado Godori. Ese grupo es la mayor fuente de problemas en la región. Está intentando explicar todo el lío, pero Lee Ho solo quiere saber de qué demonios está hablando. ¿De qué trata eso de delincuentes, extorsión para robar dinero y qué demonios es un Godori? Steel, molesto, le pregunta si su cerebro está ahí solo de adorno. Es entonces cuando Jong Jong salta de la bolsa diciendo que ya tuvo suficiente y que no puede seguir conteniéndose. Llama bastardo a Steel y dice que no permitirá que le hable así a su maestro. Steel está desconcertado por la rana parlante, mientras que Lee Ho solo se encoge de hombros y dice que es como un amigo suyo. Steel dice que este chico es demasiado sospechoso. No entiende ni lo más básico y ahora anda con una criatura parlante. Debe ser eso. Lee Ho lo felicita diciendo que los humanos realmente tienen una gran capacidad de observación. Afirma ser un dios, pero Steel le pregunta si en realidad es un extraterrestre. Obviamente Steel se ríe de la idea de que sea un dios diciendo que es demasiado estúpido para eso. Y nuestro chico ni siquiera sabe que es un extraterrestre. Mientras tanto, Yujin está confundida sobre por qué todos terminaron en su casa. Pero en cuanto tiene a Jong Jong en sus brazos, les dice que pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Steel decide cortar por lo sano, diciendo que el tipo grande con el que peleó antes es su objetivo actual. Ese maldito Jang Jo que ha estado causando problemas a todos. Lee Ho recuerda que pelear contra ese tipo le dio una sensación que no tenía desde hacía mucho: la enorme diferencia en su peso. Había pasado una eternidad desde la última vez que había luchado así. Piensa que será una buena experiencia, pero de inmediato le dice a Steel que con el cuerpo que tiene ahora es imposible. Necesita mucho más entrenamiento. Steel lo invita al gimnasio, pero Lee Ho se niega diciendo
que no está interesado en entrenar en un lugar donde solo usen puños. Necesita algo más diverso, más natural e intenso. Mientras dice todo esto, Jong Jong está mirando algo en el teléfono y luego se acerca tambaleándose, todo adorable, pidiéndole que eche un vistazo. En una transmisión en vivo, alguien conecta un golpe limpio directo al plexo solar del chico y este cae al suelo inconsciente. La chica del stream, de pelo naranja, dice que eso hace 3 victorias seguidas y que quien se atreva a desafiar y realmente los derrote recibirá 1.000.000 de wones. El protagonista inmediatamente mira más abajo en la descripción y ve que es el desafío de Chungu. Al instante recuerda, ese es uno de los nombres que el tipo había escrito en la pizarra. Ahora tiene un nuevo objetivo. Primero derrotará a Yang-Jo y luego va a vencer a todo el Godori. Mientras tanto, en los cielos, la pelea está ocurriendo. Lucifer está lanzando todo lo que tiene y más contra esa gran esfera alrededor de la Tierra. Pero la cosa sigue intacta y no lo puede creer. Ese maldito Mo solía hacer que las cosas desaparecieran tan fácilmente con solo un toque. Toda esta estructura se rompió y él pasó directo a través de ella. Entonces, ¿por qué no puede hacer lo mismo ahora? Al mismo tiempo, en la Tierra, Yang-Jo está hirviendo de rabia, golpeando la puerta de un baño público, dejando al pobre tipo adentro, tratando de hacer del baño completamente confundido. Él se va y al final no lograron nada. No recuperaron ningún dinero y tampoco atraparon a ese maldito Steel. El de cabello rizado, sin embargo, dice que al menos logró agarrar esta billetera aquí. Pero cuando Yang-Jo la toma, solo 3 monedas caen sobre su estómago y él pregunta si el tipo quiere morir. Es entonces cuando nota que la tarjeta de Dal-Jun se cae. Tan pronto como la recoge, por supuesto su expresión cambia y dice que encontró algo útil. Al día siguiente, el protagonista estaba siguiendo un pequeño mapa que el presidente había dibujado. Un tipo pasaba con su perro. Nuestro protagonista lo llama, pero el tipo lo ignora. Solo que su perro capta el olor de Jong Jong desde la mochila, se vuelve loco, gruñe y salta para morderlo. Pobre Jong Jong vino de los cielos solo para sufrir en la tierra. Él advierte que el día que tenga magia, ese perro también va a morir. Después de seguir el camino dibujado por el presidente, se encuentra con esa chica del video y ella está rechazando a un montón de gente. Ella ve el uniforme y pregunta si él es de un lugar llamado Bidulgi. Él no entiende de qué está hablando y Jong Jong solo dice que debe ser el nombre de algún grupo y le dice que lo diga. Entonces él dice el nombre y ella quiere saber cuál es su experiencia. Él está confundido, así que ella le dice que lo declare. Es un peleador callejero, un boxeador, ¿qué hace? Él se queda ahí tratando de pensar en algo, contando en su cabeza. Luego suelta que tiene 3 millones de años de experiencia en combate. Por supuesto, los chicos en el fondo se ríen en su cara, pero la chica dice que será divertido. Claramente no está del todo bien. La tarifa de entrada, sin embargo, es de 50.000 wones. Jong Jong se acerca por detrás y deja caer el dinero en sus manos. Resulta que Jong Jong debió robarlo porque en casa Yujin le está preguntando a su mamá dónde está su billetera. Míralo, está en la bolsa del niño ya vacía. El único problema es que el total fue de 46.000, pero la chica dice que está bien, que dejará pasar esta vez. Ellos caminan y entonces él nota al tipo con la sudadera verde al lado. Como siempre, mide sus músculos y se da cuenta de que el tipo está bien entrenado. Ahora sabe que es el mismo del video de ayer, el llamado Godori, pero luego, como era de esperar, aparece una figura con aspecto de momia, con un abdomen marcado de 3 metros de altura. Su pequeña amiga la presenta diciendo que es la campeona con 3 victorias consecutivas. En medio de la presentación, sin embargo, el protagonista se adelanta, con el puño ya listo. Como es una pelea en la que ambos lados estuvieron de acuerdo, no tiene que esperar un ataque preventivo. Pero la niña se pone enfrente y le pregunta qué cree que está haciendo. Tiene que ver las transmisiones en vivo primero. Ella le muestra el papel y explica que este es un torneo. No puedes simplemente andar peleando al azar. Una pelea ya había sucedido, y ahora era el turno del protagonista en la cuarta lucha. Es anunciado como el autoproclamado luchador de 3 millones de años. Su oponente, el maestro de artes marciales conocido como el discípulo dorado. Todos comienzan a hacer sus apuestas y algunos de hecho ponen su fe en nuestro chico. Justo entonces, Jong Jong en la mochila ve a ese perro sucio de antes en la multitud. Recuerda que es el bastardo que lo mordió y salta aterrizando al lado de nuestro chico. Él no entiende por qué Jong Jong está haciendo esto, pero la criatura dice que también va a participar. Justo en ese momento, el perro corre al lado del otro tipo. La chica anuncia que esto es increíble. Es una pelea con mascotas incluidas. El luchador de 3 millones de años contra el maestro internacional de artes marciales y Jong Jong contra Cerbero. Pero la multitud está desconcertada preguntándose por qué la mascota del tipo es un lagarto con alas y cuernos. Aún así, como todo en este mundo, simplemente lo ignoran por completo. La chica declara que la pelea está a punto de comenzar. El llamado estudiante internacional entonces pregunta si el chico está familiarizado con el arte marcial llamado Sangyeong-kwon. Dios mío, era un estilo que imitaba los movimientos de los animales en combate, imposible de sobrevivir contra él, así que mejor que tuviera cuidado. El tipo se lanza gritando que esta es la técnica felina, solo para ser recibido con un cañonazo directo en el estómago. Su rostro se tuerce completamente y cae al suelo en agonía.
Lee Ho, completamente desinteresado, dice que solo porque imita el movimiento de un animal no significa que realmente sea un animal. No había absolutamente nada especial en ello. El tipo se levanta de nuevo, dolorido por todas partes, pero se da cuenta con solo un golpe del tamaño del muro que tiene delante. No tiene otra opción que usar esa técnica, algo que su maestro le dijo que era el último recurso, extremadamente peligrosa, algo que siempre debía guardar. El hombre piensa que ahora es Rock Lee. Pone las manos en el suelo y se prepara mientras Lee Ho queda confundido. Al mismo tiempo, Jong Jong honestamente ni siquiera sé si ya terminó o si la pelea aún no ha comenzado. Supongo que empieza ahora con ese chihuahua haciendo el primer movimiento. Maldita sea, hablando del perro, ejecutó algún tipo de juego de pies moviéndose a la izquierda y a la derecha. La chica incluso comenta que debe ser algún tipo de perro ninja para realizar una técnica de clonación como esa. Jong Jong, sin embargo, ve venir el ataque y grita que sabe que el del medio es el verdadero. Pero sorpresa, el pequeño chucho realmente lo logró. Se lanzó a un lado y hundió sus dientes en el cuello de Jong Jong. El locutor lo llama una finta increíble con un seguimiento limpio. Cerbero empieza la pelea tomando el control. Ahora todos están más interesados en lo que ese tipo está haciendo a cuatro patas. Carga hacia adelante y la multitud estalla en risas, diciendo que pelea como una bestia de cuatro patas. Incluso su propio maestro lo observa pensando en cómo le advirtió al chico que nunca usara eso frente a nadie, porque solo se avergonzaría. Viendo venir el ataque, Lee Ho supone que el golpe debe ser bajo ya que el tipo está a cuatro patas. Pero cuando se acerca, el tipo de repente salta, luego lanza un golpe como garra de tigre directamente a su rostro. ¿Qué demonios? Lee Ho está sorprendido. Si eso hubiera sido realmente la garra de una bestia, realmente habría muerto. Inmediatamente el tipo se detiene y vuelve otra vez, ahora mezclando un golpe de gato, un movimiento de chihuahua, incluso una patada de caballo. Dios santo. La multitud está atónita. Nunca habían visto a un humano ejecutar movimientos de estilo cuadrúpedo con tanta precisión. Era casi imposible de predecir, lo cual a él absolutamente le encantaba. Mirando al chihuahua, supone que solo tiene que pensar en este tipo como en otro tipo de animal de cuatro patas, y todo debería funcionar. Cuando el tipo va por su siguiente ataque, Lee Ho se agacha, activa los músculos de sus piernas y salta, desapareciendo del frente y elevándose en el aire con todos grabando. Antes de que el tipo pueda reaccionar, se estrella sobre su cabeza con una pisada, aplastando su cara contra el suelo. Declara que la debilidad de los cuadrúpedos siempre serán los ataques desde arriba. Todos los que apostaron por el otro tipo gritan de desesperación, mientras nuestro chico se pregunta qué pasó con Jong Jong. Es entonces cuando mira y ve al pobre dragoncito completamente acabado. Hombre, ¿por qué siempre es tan débil? El violento chihuahua está allí, mirándolo fijamente. Pero luego el chucho se da la vuelta sobre su espalda. Está usando esa habilidad suya, fuerte contra los débiles, débil contra los fuertes. Con eso, tanto el maestro como su luchador son declarados perdedores, y nuestro chico gana la pelea. Viendo al dragón a su lado, la gente en la multitud ya está buscando en Google dónde adoptar un lagarto alado. Las peleas siguen avanzando hasta que llega el combate número 6. Este decidiría al segundo finalista. ¿Sería el autoproclamado luchador de 3 millones de años? ¿El que venció a Sang Yong Kwon o el tipo que representaba al boxeo? Y adivinen quién aparece. Es Kwak Cheol. Pensé que ese tipo ya se había retirado. La historia dice que nuestro chico tiene una victoria y una derrota contra él. No recuerdo que jamás hubiera perdido, pero si eso es lo que dicen, lo aceptaré. Lee Ho se ve emocionado recordando al tonto que siempre se derrumba en agonía después de recibir un golpe en la cara. El rubio, sin embargo, piensa que tiene una oportunidad, diciéndose a sí mismo que todo lo que tiene que hacer es mantener la guardia arriba. Los dos se enfrentan y la pelea comienza con ambos cargando hacia adelante. Pero Lee Ho lanza un golpe tan fuerte que toda su mano duele porque es un completo lunático. Y golpeó el yeso del tipo. El rubio le dice que es un idiota, que ese yeso lo tiene puesto exactamente por culpa de él. Pero el protagonista está allí muriéndose de dolor, lo que para él significa que estaba emocionado sintiéndose vivo. El rubio se da cuenta como siempre de que este tipo era extrañamente peligroso y tenía que tener cuidado. Su plan al principio era lanzar algunos jabs y luego terminar con una patada. Este tipo piensa que es un luchador, así que no habría manera de que lo viera venir. Pero Lee Ho, por supuesto, nota las fibras musculares de su pierna activándose. El rubio está observando emocionado, pero nuestro chico bloquea el ataque tal como Steel le hizo a él. El tonto pierde el equilibrio y justo entonces lo golpea en la barbilla. Copió todo lo que Steel había hecho, el tipo cae al suelo e inmediatamente vuelve a morderlo. No puede ser. La multitud gime con incredulidad. ¿Le dejó otra marca al pobre tipo? Y con eso llegamos a la final. La momia musculosa con abdominales contra nuestro luchador de 3 millones de años. Quien ganara se llevaría 1 millón de wones. Antes de que las presentaciones siquiera terminen, el protagonista ya carga hacia adelante, solo para recibir un golpe en el costado de la cabeza. Pero el tipo duro logra defenderse, dándose cuenta de que su patada era realmente rápida. Sigue avanzando mientras ella pelea como ese chico de How to Fight, retrocediendo con las manos en los bolsillos
bolsillos con todo el estilo. El protagonista sabía que no iba a ser una oponente fácil. Era hora de poner en uso esa cara rara y fea suya. La chica pregunta si está herido, si tiene dolor, qué está pasando. Pero él simplemente avanza otra vez con esa mirada extraña y ahora recibe una patada ascendente directo a la cabeza. Pero su estrategia era usar el giro de su patada para lanzar la suya justo de regreso. Le vuela la gorra y casi le da de lleno en la cara. La chica está impresionada de que lograra hacerlo. Y nuestro chico se da cuenta de que la única razón por la que no conectó fue porque mide solo 1,70. Su corta estatura era realmente una desventaja. Pero la momia musculosa, que honestamente me está empezando a gustar, carga para pisotearlo. Y le da un golpe en la guardia siguiendo al instante con otro ataque. Te digo, estos adolescentes son directamente sacados de Dragon Ball. Mira esto, ella va por otro golpe y él desaparece como Goku con la transmisión instantánea. Ya está detrás de ella usando ese estilo cuadrúpedo que copió del otro luchador. Contra alguien que depende de las patadas, mantenerse bajo es mucho mejor y avanza de nuevo. Ella intenta una patada baja, pero él la esquiva fácilmente. Se da cuenta de que nunca entrenó en patadas bajas en toda su vida, así que pelear de esta manera es difícil para ella. Y el chico que fue derrotado antes no puede creer que el estilo que le tomó 5 años dominar, este chico lo aprendió así de fácil. Piensa que no puede ser tan bueno todavía. Pero su maestro está rojo de la cara, lo que probablemente significa que sí lo es. Entonces la chica intenta otra gran patada, pero el protagonista se desliza hacia un lado y aparece detrás de ella. Cuando se da vuelta preguntando dónde se metió esa plaga, siente que algo se acerca. Lanza una patada giratoria, pero es solo su gorra la que dejó atrás. Ahora está justo en su punto ciego, activando el estilo Sangyong en modo Bahamut. El siguiente capítulo comienza diciendo que Mu era originalmente de la Tierra, pero no se quedó allí exclusivamente. 3000 años antes de convertirse en una entidad por encima de todos los demás, fue al planeta de Lucifer. Aparentemente no fue por elección, pero a diferencia de la Tierra, ese lugar estaba desbordado de maná. Como resultado, todas las criaturas allí evolucionaron rápidamente y llegaron a ser conocidas como monstruos. Y Mu se hizo cada vez más fuerte luchando contra ellos. Entre todos los cuadrúpedos que enfrentó, el más fuerte fue Behemoth, y ahora está canalizando la autoridad de esa criatura, pensando para sí mismo que el secreto de la técnica es ajustar el control de sus músculos para igualar exactamente al monstruo. Él carga directo contra su abdomen y golpea con una garra de Behemoth que lanza a la chica por los aires. Maldita sea, se estrelló en el banco sujetándose el estómago de dolor, pero el protagonista ya estaba corriendo, listo para aplastarla con sus manos. Él venía encendido, pero la niña de repente se interpuso y dijo que la pelea había terminado. Como la oponente salió del ring, quedó descalificada, lo que significaba que él había ganado. Todos pensaron que el final fue realmente anticlimático. La chica solo dijo que eso era todo por la transmisión de hoy, llamó a nuestro chico y le dijo que fuera a recoger su premio. Pero luego fueron a un callejón y ella le dijo que para reclamar la recompensa tenía que vencer a todos. La verdad era que hasta ahora no se había enfrentado al verdadero desafío. Para ganar 1 millón todavía quedaba un oponente más, y entonces ella se dio la vuelta y lo golpeó con una rodilla voladora directo en el pecho. Reveló que era la verdadera jefa final, la maldita Chungu de Godori. Lo peor fue que Lee Ho vio las fibras musculares en su pierna activarse, pero como siempre espera el primer ataque, la dejó golpearlo. Esta vez, sin embargo, tal vez no fue la mejor elección. Después, ella pasó junto a la momia musculosa con abdominales, advirtiéndole que tuviera cuidado la próxima vez porque casi perdieron 1 millón, y luego se fue. Mientras Lee Ho estaba allí, retorciéndose de dolor, gritando para que esa bruja regresara, todavía intentaba soportarlo y seguir peleando. Justo entonces le dijo a Jong Jong que agarrara el orbe, pero ¿dónde estaba Jong Jong? Es entonces cuando vemos a ese chico de la pelea en el aula, el que fue golpeado corriendo con Jong Jong metido en una bolsa sin duda alguna. Se preguntaba cómo había terminado en esa situación. Todo comenzó con un sitio de apuestas que Gwak Cheol le había presentado. Solo quería ganar un poco de dinero, pero las cosas se salieron de control. 5 millones desaparecieron. Ahora estaba huyendo diciendo que recordaba un lugar donde los estudiantes podían intercambiar cosas como garantía. Entró en una habitación, dejó a Jong Jong en la mesa y el tipo allí preguntó qué clase de criatura estaba toda atada así. El chico mostró su teléfono y dijo que era una especie llamada tuatara, un animal extremadamente raro que solo existe en Nueva Zelanda. Todo lo que el tipo tenía que hacer era mirar el teléfono. Mira, se veían exactamente iguales, pero otro hombre comentó que claramente esta cosa era un mutante, ya que tenía cuernos y alas. El chico gritó que los coleccionistas definitivamente pagarían una fortuna. Dijo que había preguntado y la gente en línea decía que pagarían cientos de millones. El hombre de púrpura parado en la esquina pareció dar una señal y el trato se cerró. Al final solo consiguió 1 millón, pero para él estaba bien. Podía usarlo para comprar otras cosas. Salía feliz cuando alguien se interpuso en su camino y arrojó la tarjeta de estudiante de Daljun sobre la mesa. Dijo que esa era la garantía. El hombre le dijo que se quitara la capucha. Resulta que estaba fingiendo ser Daljun y el tipo señaló que la foto estaba
demasiado editada. Aún así, la tarjeta de estudiante valía 500.000 wones. Maldita sea, eso en realidad era valioso. Parecía que funcionó, se fue y alguien preguntó si fue un éxito. Respondió que fue fácil, pero que nunca quería volver allí otra vez. Demasiado espeluznante. Ese era el empeño de la abuela y el hombre de púrpura estaba allí girando cartas. Entonces el rubio se levantó y dijo que, a juzgar por las apariencias, el tipo no iba a pagar. ¿Realmente estaba bien eso? El hombre de púrpura lanzó la tarjeta contra el pobre Jong Jong atrapado y dijo que estaba bien. Solo porque no podían pagar no significaba que no pudieran cobrar. Siguiente capítulo. Yoo-jin está en pánico porque Jong Jong ha desaparecido. El protagonista supuso que la pequeña criatura debió haber corrido hacia ella, pero aparentemente no. Ahora ella está frenética, buscando por todas partes, diciendo que no podía haber ido lejos. Corrió desesperada, gritando por Jong Jong. Abrió la puerta, rompió cada gabinete mientras Lee Ho estaba allí confundido. Entonces su maestro la agarró, preguntándole qué hacía en otro salón. Se suponía que debía estar sentada tranquilamente en su asiento. Ella le dijo a nuestro chico que ya había revisado cada habitación y que Jong Jong no estaba en ninguna de ellas. Él dice que por supuesto que no, porque no desapareció aquí. Ella quiere saber dónde ocurrió y justo entonces él le muestra el mapa. Ella recuerda que es el mismo mapa que había dibujado y él le dice que fue exactamente allí donde desapareció. Inmediatamente ella sale corriendo, pero el maestro la persigue, la agarra del cuello y la vuelve a sentar en la silla. Lee Ho está completamente decepcionado. Ni siquiera pudo pelear bien y lo más frustrante es que la condición de su cuerpo seguía siendo un desastre. Unos pocos enfrentamientos pequeños ya lo hacían sentir como si estuviera al límite. Y así es exactamente como le gusta, porque de esa manera puede pelear con pura fuerza de voluntad. Se mantiene tranquilo diciéndose a sí mismo que solo tiene que recuperarse. Recuperar a Jong Jong y el orbe. Y luego volver a las peleas. Pero en cuanto termina la clase, Yoo-jin ya lo está arrastrando por el pasillo. Kang Cheol pregunta qué está pasando. ¿Por qué están corriendo así? Al mismo tiempo, Dal-jun pregunta si alguien ha visto su billetera. Y de repente, Yoo-jin pregunta si los dos son pareja. Por sus horribles expresiones, está claro que no lo son. Ella entonces pide ayuda, explicando que perdió a su pequeño dragón. Alguien podría ayudar a encontrarlo. El tipo pregunta qué clase de lagarto es y nuestro chico dice que es un dragón. Solía ser gigantesco, pero ahora se ha encogido hasta este diminuto tamaño. El color de su piel no es que te den ganas de comerlo, pero su espalda es agradable y lisa, perfecta para volar. Él solo está divagando. Mientras tanto, los tres ya están corriendo. Para él, esto es perfecto. Mientras esos chicos están buscando a Jong Jong, él se concentrará en recuperarse y entrenar. Cambiando de escena a Jang Jo, otro adicto al juego. Dios santo, ¿cómo puede la gente siquiera creer en los casinos? Imaginen pensar que las personas que crearon el juego para ganar dinero van a dejar que ustedes ganen dinero. ¡Qué inocencia! Miren este ejemplo perfecto. Jang Jo está celebrando después de ganar, pero cuando intenta retirar está bloqueado. Han pasado 6 días desde que comenzó la búsqueda de Jong Jong. Lee Ho sigue mirando de manera extraña los músculos del maestro, mientras las dos chicas de la clase aún están buscando, incluso pegando carteles de desaparecido. Ha pasado toda una semana buscando al pequeño dragón, y a nuestro protagonista no le podría importar menos. Yoo-jin se disculpa por ocupar el tiempo de la otra chica, pero ella responde que de todos modos no pasa mucho tiempo estudiando. Aún así, ahora está enojada porque el dueño de la inútil mascota es el que menos está buscando. Dice que va a comprar unas bebidas y que volverá pronto. Pero justo entonces, el rubio aparece detrás de ella y ve el nombre de Dal-jun. Oh no, el préstamo fue tomado a su nombre, y ahora ella es la que tiene que pagar el precio. Cuando Yoo-jin regresa, Dal-jun ya no está. Unos días antes, vemos a nuestro chico mirando los músculos del maestro. El maestro le pregunta qué quiere. El chico solo está mirando sus deltoides, imaginando que así debería verse. Incluso empieza a tocar el pecho del maestro, que se sonroja y dice que entrena mucho. Sus músculos eran sólidos. El maestro, halagado, dice: este chico realmente entiende el mundo. Es entonces cuando el protagonista dice que está bien, que ya decidió, quiere entrenar con él ahora. De vuelta al presente, Dal-jun se enfrenta al tipo que tiene su tarjeta, exigiendo que se la devuelva diciendo que le pertenece. El rubio responde que ya lo saben, pero que tiene que devolver el dinero que pidió prestado. Ella dice que nunca ha oído hablar de eso, pero alguien al fondo golpea la mesa. Es el hombre de la capucha púrpura diciéndole que tomó dinero y ahora quiere hacerse la tonta. Mejor que deje el acto y haga el pago. El rubio agrega que tiene su tarjeta debido al préstamo que tomó. Ella pregunta cuánto fue el préstamo y él dice 500.000, pero como ha pasado un tiempo, ha subido 50 más. Ella responde que ni siquiera es tanto, así que lo pagará en una semana. Él guarda la tarjeta en el cajón, dice que está bien, pero le advierte que vuelva pronto, porque no está de humor para perseguirla otra vez. Ella se va diciéndole que espere, que pronto traerá el dinero. Ella golpea la puerta y el rubio dice que los chicos de hoy en día son una maldita desgracia. El de cabello púrpura pregunta si está hablando de él y el rubio se disculpa rápidamente. Parece que debía de ser alguien de la escuela. Un rato después estalla una discusión adentro, y los tipos cierran la habitación con llave y se van. Esconden la llave de la manera clásica, como todos los que la ponen debajo del felpudo,
pero esta vez la dejan en la planta. El rubio baja las escaleras, pero Daljun lo había visto todo. De ninguna manera iba a entregarle dinero a esos asquerosos estafadores. Ella camina hacia la puerta, nota de inmediato la llave al lado y gira la perilla. Pero justo cuando está entrando, alguien viene por el pasillo. Ella corre hacia el cajón, agarra su tarjeta de estudiante, pero luego escucha un sonido cerca. Cuando lo abre para comprobar, es Jong gritando por ayuda. Pero hay una sombra detrás de ella. Cuando se da la vuelta, es Jang-jo. Él le cubre la boca y le dice que se quede callada. La reconoce como la chica de la billetera y dice que sabe que está allí para recuperar su tarjeta de estudiante. Él está allí por la misma razón, así que ambos mejor se mantienen en silencio. Más tarde, ella ya está caminando por el pasillo, diciendo que esa pequeña criatura realmente se parece a la de ese dibujo animado. Robar la mascota de alguien era repugnante. Los dueños de ese lugar eran personas verdaderamente terribles, pero no se había dado cuenta de que todo estaba siendo grabado. Al día siguiente llega a la escuela y llama a Yujin, que le pregunta dónde había desaparecido. Se esfumó de la nada y Yujin había estado preocupada. Daljun se disculpa pero dice que trajo algo para ella. Es entonces cuando Jong salta de su mochila y Yujin lo abraza fuerte diciendo que lo extrañó muchísimo. Pero Jong ya huele a su maestro y vuela directo a sus brazos. El protagonista, sin embargo, siente un dolor agudo en todos sus músculos y termina arrojándolo al suelo. Al darse cuenta de que es Jong, se disculpa diciendo que ha estado entrenando tanto últimamente que todo su cuerpo está adolorido. Yujin lo regaña diciéndole que deje de maltratar al pequeño así. Mientras tanto, en la oficina de préstamos de la abuela, están mirando en cámara cómo Daljun escapó con Jong y justo después, Jang-jo también pasó por allí. El rubio se queja de que perdieron 2 tarjetas de estudiante e incluso la garantía del lagarto. ¿Qué se supone que deben hacer ahora? El chico de cabello púrpura está obviamente furioso, queriendo golpear a alguien culpando al rubio por perder las llaves. Pero al final lo dejan pasar, incluso si no consiguieron ese dinero, era solo una pequeña cantidad. El verdadero problema era que los chicos habían irrumpido en la oficina. Ese era el verdadero delito. Siguiente capítulo. Un simple partidito de fútbol. Alguien lanza el Eagle Shot golpeando a Lee-ho de lleno en la cara, y él solo sonríe con sangre goteando al suelo. Y por supuesto está a punto de golpear al tipo. Dios santo, lo golpea directo en el estómago. Mientras todos preguntan si ha perdido la cabeza, el protagonista dice que esta clase de educación física es increíble. Mientras tanto, Yujin decide enseñarle al dragón cómo usar un teléfono celular, ya que a Lee-ho no le importa nada. Al menos de esta manera podrían comunicarse. Solo tenía que enviar un mensaje. Jong está completamente confundido, sin entender teléfonos, mensajes ni wifi. Ella dice que se lo explicará, pero justo entonces él ve al tipo que lo capturó sentado frente a ellos. Pensé que iba a huir, pero en lugar de eso se lanza mordiendo la cabeza del tipo, gritando que es el maldito secuestrador. El tipo lo agarra por detrás y lo lanza lejos, pero Jong vuelve al ataque. El protagonista está siendo regañado por el maestro, que le advierte que si sigue metiéndose en problemas ya no lo ayudará a mejorar su cuerpo. Pero justo entonces el tonto choca con él. Como lo golpeó primero, Lee-ho instantáneamente contraataca, declarando que la clase ha vuelto a empezar, pero el maestro estira el cuello gritándole que se detenga. La clase termina y todos se van a casa, mientras nuestro chico dice que educación física es la mejor clase de todas, que desearía tenerla todos los días. Yujin responde que eso es normal, pero sabe que él no entiende para qué sirve realmente esa clase. Lo que quiere saber es, ¿no tiene entrenamiento hoy? ¿No preferiría dejar a Jong con ella? Ellos están conversando mientras cerca, Daljun habla con una amiga y Haejun está en su teléfono, diciendo que ya está en camino. Pero justo entonces ella se topa con Jang-jo, golpeado y exigiendo que entregue su tarjeta de estudiante. Ella pregunta quién es, y él solo dice que los dos fueron captados en cámara, así que será mejor que la entregue. Las dos chicas están confundidas, sin entender nada, pero él les advierte que si no la entregan, sus caras terminarán tan destrozadas como la suya. Dice que así es mejor, luego mete la mano en su bolso para agarrarla. Pero a lo lejos, ¿quién está mirando? Haejun y Steel. No están contentos y cargan hacia adelante de inmediato. El protagonista no entiende, pero nota algo. Jang-jo está sujetando a Daljun por el cuello cuando los dos llegan. Recibe un golpe en la cara y otro en el pecho. Pero entonces, ¿qué hace nuestro protagonista? Se pone delante para proteger a Jang-jo. Incluso dice que Jang-jo vino a desafiarlo primero. Así que ¿por qué lo están ignorando? Todos están confundidos, incluso Jang-jo. Al ver el caos, Jang-jo agarra a Daljun del brazo y huye. La persecución comienza con todos tras él hasta que lo acorralan en un callejón. Steel recuerda bien ese callejón. Es el mismo lugar donde estaba esa pandilla de delincuentes antes. Jang-jo arroja a Daljun al suelo y los llama, diciendo que ahora, sin nadie alrededor, pueden venir todos contra él. Valiente, especialmente considerando que ya había recibido una paliza antes. El protagonista dice que él dará un paso al frente, pero Haejun le dice que espere, advirtiéndole que deje
de jugar. Si no hubiera bloqueado ese ataque antes, ni siquiera estarían allí ahora. Lee Ho, sin embargo, dice que no le importa, que si quiere pelear, entonces lo resuelvan. Pero Yang Jo le agarra el brazo que duele por el entrenamiento. Nuestro chico lo mira fijamente y va por un puñetazo, pero Yang Jo lo esquiva, le agarra el hombro, engancha una pierna detrás y lo azota contra el suelo. El protagonista está atónito mientras Hae-jun corre, agarra a su hermana del brazo y decide que en una situación así, lo mejor es huir. Yang Jo está furioso por haber perdido la tarjeta de estudiante, mientras Lee Ho, tirado en el suelo, se da cuenta de que el entrenamiento funcionó. No sintió nada cuando Yang Jo lo lanzó. Todo lo que tuvo que hacer fue contraer los músculos de la espalda, expandirlos y estaba bien. Se levanta. Steel pregunta si necesita ayuda, pero él se niega. Yang Jo lanza una bofetada pesada hacia su cara, pero esta vez la esquiva. Aún así, el bastardo lo atrapa por el brazo y lo lanza al suelo otra vez. Pero una vez más, Lee Ho nota que el impacto no dolió en absoluto. Tal vez el entrenamiento realmente estaba funcionando, excepto que no. Dios mío, era el pobre Jong Jong en su espalda el que estaba recibiendo el castigo. Yang Jo avanza para pisarle la cabeza, pero Lee Ho esquiva, se levanta y lo llama bastardo, gritando por lo que le hizo al pobre Jong Jong. Ahora es su turno de pasar al ataque. Desata una ráfaga de puñetazos. Yang Jo está desconcertado, esos golpes dolían demasiado para alguien tan ligero. Pero nuestro protagonista sigue encendido diciendo que todo esto es por venganza. Yang Jo se lanza intentando embestirlo con el cuerpo. Nuestro chico lo ve como una enorme roca cargando hacia él. Se prepara expandiendo los músculos de su pierna para mantenerse firme. Fue empujado hacia atrás, sí, pero sigue de pie. Steel se ofrece a intervenir, pero él se niega. La diferencia de peso seguía siendo demasiada para superarla por completo. Aún así, no había piedras que sus puños no pudieran romper. Carga otra vez, apuntando a los puntos débiles, rompiéndolos poco a poco. Se agacha bajo un brazo y estampa un golpe en las costillas de Yang Jo. Luego detrás de su muslo. Yang Jo gira, pero él ya está al otro lado golpeando ambas piernas otra vez. Yang Jo se agacha gritándole que deje de pelear como una rata. Y entonces de la nada grita a Steel que no interfiera en su duelo. El protagonista se da vuelta para decir lo mismo, pero ve que Steel está quieto. Y es cuando Yang Jo se acerca sigilosamente por detrás y lo atrapa en una llave de estrangulamiento. Ya está celebrando diciendo que atrapó a la rata. El protagonista lucha por liberarse mientras Steel se pregunta si las cosas no se están volviendo peligrosas. El protagonista grita casi pidiendo ayuda y Steel corre hacia adelante. Pero justo antes de que llegue, el protagonista grita que no interfiera, que bajo ninguna circunstancia nadie lo ayude. Quiere encargarse él solo de cada situación. Él se da cuenta de lo que está haciendo Yang Jo, aplastando los vasos sanguíneos, deteniendo el flujo de sangre al cerebro, y pronto se desmayará. Pero todo lo que tiene que hacer para detenerlo es contraer los músculos del cuello, romper la llave y deslizar su brazo por debajo. Al poner toda la fuerza del antebrazo en esa posición, no solo detiene el estrangulamiento, sino que también aprieta los brazos de Yang Jo. En el momento en que Yang Jo siente dolor, el protagonista lo golpea con un cabezazo y lo obliga a retroceder. Yang Jo murmura que este bastardo realmente es un psicópata. Mientras tanto, Lee Ho nota que la piedra irrompible empezaba a agrietarse. Era hora de apuntar directo al centro. Finalmente vemos el arco de entrenamiento que había estado esperando. Unos días antes, en el gimnasio, el instructor le estaba mostrando cómo hacer sentadillas. El hombre estaba emocionado diciendo que el bombeo de piernas era lo mejor de todo. Lee Ho observa la activación muscular y está de acuerdo. Realmente era un excelente ejercicio. En cuanto el maestro se va, él va directo por la barra. Pero el maestro le advierte que espere, que ese peso es demasiado, que se lastimará. Lee Ho se ríe diciendo que es gracioso que piense que eso es pesado, pero sus piernitas flacas están temblando como fideos en todas direcciones. El instructor le advierte de nuevo que se lesionará, pero él insiste en que está bien. Mu siempre había sido un maestro en el arte de los músculos. Un maestro quizá ni siquiera sea suficiente para describirlo. Podía controlar cada músculo de su cuerpo, redistribuir fibras como quisiera y fortalecer otras. El hombre incluso podía desplazar masa muscular de sus piernas a sus brazos de alguna manera y derribar una pirámide. Ninguna forma de control muscular era difícil para Mu. La única razón por la que dejó de usarlo fue que una vez que ganó demasiado músculo, esta técnica se volvió innecesaria. Pero ahora aquí está Lee Ho con brazos diminutos bajando en sentadillas. De vuelta a la pelea, concentra todo su músculo en los brazos. Steel pregunta si está bien, y en ese momento nuestro chico recuerda ese golpe rotatorio de tronco que había usado antes. Yang Jo intenta defenderse, pero ya es demasiado tarde. La piedra se rompe y él se desploma inconsciente en el suelo. Lee Ho lo mira y sonríe diciendo que venció a ese bastardo. La primera carta de Godori había sido destrozada. De camino a casa, Hae-jun le pregunta a su hermana si sabe quién era ese raro y por qué le estaba siguiendo. Ella se disculpa por no haber dicho nada antes, luego le cuenta toda la historia. Cómo perdió la billetera, las amenazas del rubio, el día que se topó con Yang Jo y todo lo que pasó. Hae-jun hierve de rabia, y ella se da cuenta de que está en problemas ahora. Él no va a dejar que esto pase por alto. Sabe que esos tipos seguirán usando el dinero como excusa para atormentarla. De inmediato
inmediato llama al presidente de la clase y dice que lamentablemente no irá a la escuela hoy. La escena cambia a la oficina de préstamos de la abuela. De repente la puerta se abre de golpe y antes de que el hombre del abrigo púrpura pueda siquiera reaccionar, recibe un golpe limpio en la cabeza y empieza a ser golpeado brutalmente. Curiosamente, el rubio lo celebra diciendo que se lo merece. Su amigo le pregunta qué demonios está haciendo, pero el rubio solo se disculpa diciendo que hará una llamada. Trae a 2 gánsteres de la habitación de al lado, pero Hae-jun aún no se daba cuenta del todo de que la sangre de demonio que tanto odiaba corría por sus venas. Carga contra el primer matón un solo golpe, y el calvo queda noqueado directo a la calle. Y luego caos. Todos en la habitación son destruidos. Escupe sobre el bastardo diciendo que más les vale no venir a pedir dinero porque nunca tomó ninguno. El tipo de la capucha púrpura, todo golpeado, le pregunta si Hae-jun siquiera sabe quién es. Hae-jun responde que no le importa, que si sigue molestando simplemente volverá otra vez. Luego se va pisando al calvo en su camino de salida. El de púrpura hierve de rabia preguntándose qué debería hacer después. Caminando por la calle, Lee-ho tiene a Jong-jong sentado en su cabeza, viéndose cada vez más débil diciendo que la pelea fue divertida. Steel, sin embargo, quiere saber cómo el chico hizo que su brazo creciera así de la nada. Nuestro chico explica que es fácil e incluso lo demuestra. Steel lo intenta, pero por supuesto no funciona. Y Lee-ho le dice que es porque aún no sabe cómo comunicarse correctamente con sus propios músculos. Necesita aprender a escuchar a cada uno, ya que cada músculo es diferente y requiere atención. Cuando su corazón y sus músculos se conviertan en uno, hablando el mismo idioma, solo entonces podrá controlarlos y hacer lo que quiera. Steel lo intenta pero no consigue nada, mientras Jong-jong le dice que deje de enseñar técnicas secretas. Pero Lee-ho dice que cuanto más fuerte se vuelva Steel, mejor será también para él, porque la única manera de hacerse más fuerte es peleando contra oponentes más fuertes. Y tiene que evolucionar mucho ya que necesita derrotar a ese maldito Lucifer. Jong-jong le dice que se relaje, que ese tipo no podrá invadir este planeta por la barrera. Pero Lee-ho dice que lamentablemente no tienen mucho tiempo. Tarde o temprano la barrera colapsará, y Lucifer vendrá a la Tierra a mostrar de lo que es capaz. Por eso, de ahora en adelante no habrá nada más que entrenamiento. La escena cambia al hombre del abrigo púrpura, que intenta explicar la situación a otro gángster. Dice que subirá las tasas de interés y recuperará todo el dinero, que no hay de qué preocuparse. El hombre de gafas le dice que se calme, que no hay razón para alterarse tanto por una sola pérdida. El mundo de los negocios está lleno de altibajos, y esto solo fue una experiencia. Lo que quiere saber es cómo tenía tanta gente apoyándolo y aún así lo perdió todo. Pero está bien, lo abraza y dice que él se encargará de las cosas. Ese hombre es Choi Sang-gil. Ahora todos los que habían estado en esa sala han quedado completamente destrozados. El tipo con el bate en la espalda quiere saber cómo los golpeó y robó un simple chico de secundaria. Apunta el bate al rostro del rubio. Le dice que abra la boca y cuando obedece deja caer algo en su lengua y le ordena que se vaya. En el ascensor, Sang-gil le dice al encapuchado que lo que le dio no está nada mal. El problema es que sus objetivos eran estudiantes. No hay ganancia en exprimir a los chicos. Le dice que venga a ver lo que está pasando. Frente a ellos hay un octágono, una multitud gritando alrededor. El encapuchado pregunta ¿qué es eso? Y el hombre mayor responde que es un juego que él controla. Le dice que observe a ese chico pelear. Y ahí está, el mismo rubio de antes, ahora irradiando vapor con los músculos hinchados. El encapuchado se pregunta si siempre fue así, pero antes de obtener una respuesta, la pelea comienza. El rubio carga, agarra el brazo de su oponente, lo azota contra el suelo, rompiéndolo al instante y luego le da un golpe en la cara. El rubio está disfrutando como nunca, gritando que su poder sigue creciendo, apenas creyendo que este realmente es él. Sang-gil levanta una pastilla y explica que ese es el efecto de una sola. Con ella siempre puede decidir quién gana y quién pierde. El chico encapuchado piensa para sí mismo que con algo como eso, finalmente podría aplastar a esa persona. Mientras tanto, Lee-ho está en el gimnasio entrenando duro. Y maldita sea, el chico ya se ha convertido en una bola de músculos. Le dice al instructor que si entrenar hace que tus muslos ardan así, entonces es increíble. El instructor, sin embargo, mira sus brazos y piernas y dice que ha visto a mucha gente que afirma saber entrenar, pero nunca a nadie mejorar tan rápido. Le pregunta si ha estado usando algo. Lee-ho solo responde que es porque es débil. El instructor lo malinterpreta pensando que quiere decir que está usando alguna sustancia y le dice que lo deje de inmediato, que es extremadamente peligroso. Pero el chico dice que es débil, demasiado débil. Después de todo, para pelear contra ese tipo aún no está ni cerca de estar listo. Alguien incluso comenta que deberían darle un baño al pequeño lagarto y traerle algunos insectos para comer. El pobrecito ha estado trabajando horas extras y no se ha quejado ni una vez.
¿Y quién lo diría? En el siguiente capítulo, ahí está, completamente intacto, acostado sobre la espalda de nuestro chico con un pequeño teléfono en el pecho. Dice que recibió una llamada, luego se pega a su cabeza para que el teléfono quede contra su oído. Es Yujin gritando, preguntando por qué Jong no ha aparecido en su casa en toda la semana. Ella quiere saber dónde está. Mientras tanto, el chico se ha convertido en un auténtico mutante musculoso, diciendo que va a salir a probar su entrenamiento. Y justo en ese momento, mira quién está esperando en el callejón. Esa chica astuta de antes, diciendo que los resultados de hoy fueron buenos. Entonces él aparece diciendo que está realmente feliz de verlas a ambas. La niña solo responde que no entendió el mensaje, que ella quiere más. Y Bam se lanza directo, impactando con la misma rodilla en su pecho. Ella se emociona diciendo que esa sí dio de lleno, pero él apenas retrocede un poco, quedándose intacto sonriendo. En el momento del impacto desplazó los músculos de su pecho sobre el hueso para protegerse. Ahora su patada estaba lejos de ser crítica y él avanza. Nuestro protagonista ahora está fornido, completamente transformado. Esta vez las tornas se habían invertido, él tenía la ventaja de peso. Le da una fuerte patada que la lanza a un lado, pero la chica aguerrida se aferra a su pierna, insistiendo en que no perderá solo por ser más pequeña, y le incrusta un codazo directo en la rodilla. Nuestro chico duda, y ella señala que se ha vuelto más resistente, pero eso solo significa que tendrá que ir con todo. Mientras él aún mira su pierna, ella se lanza y descarga una ráfaga de codazos a su barbilla. Va por otro golpe a las costillas, pero se da cuenta de que por alguna razón ninguno de sus ataques está acertando. Entonces nota que su pierna está atrapada. Él la ha bloqueado con sus músculos. Contraataca con la técnica de Jang-Jo, agarrándola y estrellándola contra el suelo. Avanza para pisarle la cabeza, pero ella desaparece. Es entonces cuando drena los músculos de la parte superior de su cuerpo, los desplaza todos a sus piernas y salta hacia ella. En el aire cambia de nuevo, bombeando todo de regreso a su torso, y luego usa su peso para embestirla hacia atrás. La mamá de los abdominales pregunta si está bien, mientras ella se pregunta si este chico podría superar a Jang-Jo. Ella de inmediato dice que se unirá y lanza una patada, pero Lee-Ho ya se había adaptado a su mayor altura. Pisa fuerte para cerrar la distancia y va directo a su rostro. Parecía que iba a acertar, pero Chung-Gu interviene y lo golpea con un codazo en la cara. Aún así, él sigue sonriendo, extendiendo la mano hacia su rostro, solo para que la otra chica le pisara la cabeza. Las dos desatan una ráfaga de ataques, mientras el pobre Jong queda atrapado en medio, sufriendo sin razón. Pero Lee-Ho está encantado. El entrenamiento valió la pena. Su antiguo yo no habría aguantado tanto. El único problema es descubrir cómo derrotar a una sin que la otra interfiera. Jong murmura que las dos son unas malditas tramposas. Es entonces cuando Lee-Ho dice que tiene una idea para extender su rango de ataque. Antes de que Jong pueda siquiera responder, lo agarra de la cola y carga hacia adelante, declarando que ahora es 2 contra 2. Las chicas se quedan atónitas cuando lo balancea en una ráfaga de golpes, golpeándolas a ambas en la cara. Pero Chung-Gu le da un golpe en la mano y arranca a Jong de su agarre. El pequeño sale volando mientras nuestro protagonista recibe una paliza. Aún así, se abre paso, recupera a Jong y lo lanza de nuevo a la pelea. Pero Chung-Gu piensa que usar cualquier arma solo crea vulnerabilidad. Todo lo que tenía que hacer era acortar la distancia y nada funcionaría. Pensé que no tendría éxito, pero entonces ella le asesta un golpe limpio en la mandíbula. Jong sale girando, pero nuestro chico ya había tensado los músculos de su cuello. Maldita sea, hablando de bestias, ella lanza una patada de dragón, pero nuestro chico la embiste con un cabezazo mandándola al suelo. Comenta que fortalecer el cuello es perfecto en esta situación. Absorbes el impacto que sacudiría tu cabeza y al mismo tiempo usas esa fuerza para dar un cabezazo. Mientras Jong bloqueaba a la mamá de los abdominales. Ella se libera y carga directo contra él. ¡Bam! Una brutal patada en sus costillas. Pero él ya había desplazado sus músculos, atrapó su pierna y copió su propia técnica, incrustándole un codazo en la rodilla. Aún así, ella da una voltereta y lanza una patada giratoria en el aire. Aún así, él atrapa su otra pierna. Normalmente prefiere los puñetazos al agarre, pero esta vez fue de vuelta al método antiguo. Bloquea una llave egipcia de piernas, retorciéndola como un nudo. La pobre chica grita de dolor, sus músculos ardiendo mientras él tuerce con más fuerza. Ella grita que se rinde y le suplica que se detenga. Pero él dice que es hora de dejar su marca. Ella de repente gira y lo golpea en la cara con una patada. Él pregunta qué demonios fue eso, que ella dijo que había terminado, entonces ¿por qué todavía tenía tanta energía? Él se lanza otra vez, pero ella descarga un combo rápido, le dice que lo reciba y luego desaparece. Al quedar solo, se encuentra con el dinero en la mano y a Jong tirado en el suelo. Se pone la gorra de ella y dice que la próxima vez se asegurará de dejar una marca de mordida. Mientras tanto, la mamá de los abdominales corre con Chung-Gu en brazos, gritándole que despierte. Honestamente, desearía saber el nombre de esta mujer para dejar de llamarla mamá, pero como nunca se revela, ¿qué puedo hacer?
La escena cambia. Jang-jo camina furioso por la ciudad con la oreja toda vendada. Nada le ha estado saliendo bien últimamente. Esos malditos chicos de la escuela han arruinado todos sus planes. Patea una piedra en la calle cuando de repente alguien le pregunta por qué su cara se ve así. El chico de cabello púrpura, Kwak Digyeon, quiere saber quién lo ha estado golpeando. Jang-jo le dice que se aparte a menos que quiera ser el próximo saco de boxeo. Lo agarra por el cuello, pero resulta ser el chico encapuchado que traga una de esas pastillas y de inmediato se hincha, volviéndose púrpura y musculoso. Jang-jo es lanzado contra una pared con los dientes volando. Al día siguiente vemos a las dos chicas caminando por la ciudad, una sin gorra, la otra con un chichón en la cabeza. De repente se encuentran otra vez con ese bastardo. Le exigen saber qué hace Digyeon allí. Una vez más traga esa droga, se hincha y se burla de que las dos no tienen suerte. Algo se inflama en su pecho, su cuerpo irradia un aura. Explica que el primer efecto secundario es que la personalidad se vuelve violenta. Jung-woo pregunta por qué su cuerpo se está expandiendo, y él simplemente dice que con Jang-jo ya está arreglado. Cuando termine con ellas dos, no quedará ningún Godori en esta ciudad. Él sería el jefe absoluto. Carga contra ella, y aunque está confundida, esquiva hacia un lado, luego hacia el otro, antes de soltar un golpe como látigo en su cabeza. Era la mamá de los abdominales, pero ni siquiera lo inmutó. Jung-woo entra incrustándole un codazo en el cráneo, pero lo único que logra es lastimarse el brazo. Las dos están impactadas, golpearlo se sentía como golpear acero. Su cuerpo estaba muy por encima de lo que un humano debería resistir. Él le agarra la pierna y le da una brutal patada que rompe hueso. Jung-woo maldice al bastardo, intenta lanzar un puñetazo, pero no importa lo que haga, él sigue intacto. Le agarra la cabeza, le dice que pare porque solo le hace cosquillas y luego le estampa contra el suelo. Así, otra más caída, aplastada en el mismo lugar. Digyeon se ríe diciendo que es patético, que este nivel de Godori es demasiado bajo. Se va diciendo que todo va a ser fácil de manejar. Ahora está claro. Este tipo debe ser ese chico de la clase del protagonista o tal vez no. De cualquier modo, está cara a cara con el hombre de la capucha púrpura que le pregunta si está disfrutando del espectáculo. El tipo dice que sí, que esta cosa lo está volviendo loco. Siente que no hay manera de que pueda perder contra nadie. El de la capucha púrpura le dice que ahora que terminó con los de Godori, tiene que ayudar a cerrar el trabajo que le pidió. Digyeon dice que no se preocupe, que aplastará a quien quiera. Pero luego le pregunta al hombre encapuchado por qué no toma él mismo las pastillas y acaba con todos. Es entonces cuando vemos la verdad. Sang-il ya había advertido que cuanto más fuerte se volvía alguien, peores eran los efectos secundarios. Primero tu personalidad se vuelve violenta, y al final, si todos los efectos se activan, literalmente explotas. Pero él miente diciendo que está un poco enfermo con medicación, así que no puede tomarlas ahora. Mientras tanto, el protagonista pasea por la ciudad con Jong-jong buscando algo. Resulta que están rastreando a los miembros desaparecidos de Godori. Más tarde, de regreso a clase, le pregunta a Yujin dónde está la escuela de esas chicas contra las que luchó antes. A ella no le importa eso, está más interesada en admirar a Jong-jong, pero él insiste, así que finalmente le dibuja un mapa. Ahora está en camino, gorra en la cabeza, Jong-jong en la espalda. Cuando llega, la pobre mamá de los abdominales está cojeando con muletas con una pierna rota. Ellos se encuentran cara a cara y ella nota su gorra en él. La escena corta al hospital donde él pregunta qué le pasó a la chica, o más bien al chico, ya que así se refieren a ella. La mamá explica que fueron emboscados y golpeados brutalmente. Y obviamente no fue él, aunque también sea un psicópata. Ella llamó a la policía, pero nadie fue a la escuela. Y nadie más ha visto al atacante, el maldito Digyeon. Entonces escucha a alguien gimiendo detrás de una cortina. Cuando la abre, allí está Jang-jo completamente destrozado. Torcido y roto, lucha por hablar, diciendo que fue ese maldito Digyeon quien lo dejó así. Dice que los odia a todos, pero contará lo que pasó. El tipo lo atacó, tragó una droga y de repente se volvió increíblemente fuerte. Jang-jo solía ser el más débil de todos los Godori, pero de la nada se convirtió en el oponente más fuerte que Jang-jo había enfrentado jamás. Lee-ho siempre había pensado que Jang-jo era de los más fuertes. Nunca imaginó que el pobre tipo no tuviera ninguna oportunidad, lo que significa que pase lo que pase, tendrá que pelear contra esa persona. Exige saber dónde está Digyeon. La mamá dice que ni la policía puede rastrearlo, pero Lee-ho responde que está bien, que lo encontrará por sí mismo. De vuelta en la escuela lo tienen cargando cajas. El maestro le dice que el secreto es convertir toda tu vida en entrenamiento. Así siempre estarás ejercitándote. El protagonista carga la carga, pero su mente está en otra parte. ¿Cómo se supone que debe encontrar a Digyeon? Mientras piensa, alguien pasa detrás de él, teléfono en mano, diciendo que lo está buscando. La voz en la llamada le advierte que tenga cuidado, que la lleve a un lugar seguro, pero él responde que de ninguna manera, que va a resolver esto aquí y ahora. Irrumpe en el aula buscando a Hae-jun. Con la pastilla tragada, destroza la puerta de una patada y lo llama diciendo que hoy muere. Agarra a un pobre chico sentado cerca y lanza una silla directo a Hae-jun, rompiendo la ventana. Antes de que Hae-jun pueda preguntar qué está pasando, Digyeon arremete diciendo que no habrá chance
aprovecharla y lo golpea con el brazo, estrellándolo contra los casilleros. Parece que Hae-jun está a punto de recibir una paliza. Esquiva otro golpe, pero la mano de Dae-gyeon se hunde directo en la pared de metal. Hae-jun responde diciendo que esto es defensa propia y le da un puñetazo directo en la cara. Sorprendentemente parecía haber hecho algo de daño. Sigue con una ráfaga de golpes, pecho, cara, estómago, pero el tipo se ve imperturbable. Hae-jun le da otro golpe en la barbilla, pero claramente nada está funcionando. Dae-gyeon le aplasta toda la mano y todos en la clase quedan confundidos, preguntándose quién demonios es este tipo. En la puerta, Steel y Daljun aparecen queriendo saber qué es todo ese alboroto, y es cuando ella se da cuenta de que es su hermano. Le lanza una sandalia en la espalda diciéndole que se largue, pero él solo dice que no y se prepara para golpearla en la cabeza. Steel interviene, lo golpea y le exige a Dae-gyeon que diga qué cree que está haciendo. Al mismo tiempo, Hae-jun entra con una rodilla desde arriba y un codazo sobre el brazo del tipo. Logra liberarse por un momento, pensando que este bastardo fue demasiado lejos al intentar ponerle las manos encima a Daljun. Los dos lo embisten desde lados opuestos, mientras abajo el maestro y el protagonista escuchan el caos y se preguntan qué está pasando. Algunos estudiantes pasan, fanáticos de las peleas de Godori, y el maestro sale corriendo diciendo que no puede dejar que esto ocurra. El protagonista deja caer las cajas que llevaba diciendo que él también tiene que ir, pero Jong-jong, asomándose de la mochila, le dice que espere que puede sentir maná en ese lugar. De vuelta en la pelea, cuando los dos lanzan sus golpes, Dae-gyeon los mira, pero Steel se cuela bajo su brazo y le da un uppercut en la barbilla. Se agacha de nuevo un poco confundido. Este tipo era increíblemente fuerte, pero sus ataques eran ridículamente simples. Dae-gyeon pierde la calma, lo llama bastardo e intenta atraparlo, pero Hae-jun barre detrás de su rodilla tirándolo al suelo. Cuando gira, recibe un golpe seco justo entre los ojos. No importa lo fuerte que sea el cuerpo, siempre hay puntos débiles, y los dos comienzan a golpearlo sin descanso. Él los empuja a ambos, mira hacia la puerta y sale corriendo, derribando a todos los que se cruzan en su camino. Corre hacia un tipo calvo al fondo del salón y le exige otra pastilla. El calvo, confundido, le pregunta de qué está hablando, pero Dae-gyeon solo le ordena que se la dé, que no hay tiempo. Ya le había dicho que atrapara a ese chico, por eso estaba allí. Y entonces, maldita sea, el bastardo de la capucha púrpura era este calvo todo el tiempo. Ahora que Hae-jun lo sabe, las cosas no pintan bien. El calvo le mete la pastilla en el cuerpo y le dice que se encargue. Dae-gyeon la muerde de inmediato diciendo que no hay problema. Hae-jun se lanza, pero desde el ángulo de la cámara es obvio. Está a punto de ser arrojado, y efectivamente lo estrellan directo contra la pared. Steel se une a él, arrojado también a un lado. El tipo se había convertido en un Hulk púrpura. Peor aún, Daljun corre hacia su hermano llamándolo, pero él intenta agarrarle la cabeza. Justo entonces, el maestro interviene, regañándolo, diciendo que aunque un estudiante entrene duro en el gimnasio, eso no significa que pueda andar golpeando a sus compañeros. Trata de imponer su autoridad con pura fuerza de agarre, pero pierde y termina huyendo. Es entonces cuando el protagonista llega a la puerta, y Jong-jong le advierte: puede sentir maná irradiando de ese hombre. El calvo se da cuenta de que esa pequeña criatura es la garantía que perdió y se lanza sobre él, pero tropieza con una sandalia en el suelo y se estrella de cara contra el protagonista. Esta vez, Lee-ho no dice una palabra, solo lo agarra por la cabeza y lo aplasta con un codazo. El calvo cae inconsciente y su compañero recibe la orden de terminar el trabajo. Por supuesto, carga hacia adelante diciendo que no hay problema. El puñetazo llega, pero en el momento en que golpea el pecho de Lee-ho, el poder se disipa. Jong-jong había usado su habilidad para drenar el maná, borrando todo lo que tenía el tipo. Eso no significa que no lanzara el golpe, pero ahora Lee-ho le da uno limpio en la cara. Mientras sigue golpeándolo, Jong-jong está desconcertado. ¿De dónde salía ese maná? Un rato después, el tipo ya es un desastre en el suelo, y Lee-ho comenta que era demasiado débil. Mira a Jong-jong y le dice que le devuelva el maná, que lo necesita para entrenar. El pequeño dragón obedece, pero le advierte que tenga cuidado. Ese maná no era común, era extremadamente puro y poderoso, algo que debería ser casi imposible de encontrar en la tierra. Lee-ho lo sabe exactamente. Un maná así solo puede estar garantizado si un dios lo entrega directamente, pero no había manera de que un dios pudiera estar enviando maná a la tierra en ese momento, lo cual era raro. La única otra criatura que posiblemente podría hacerlo, de inmediato mira a Jong-jong y le pregunta si fue él. Curiosamente, el pequeño se pone todo rojo, avergonzado, y justo entonces Dae-gyeon se levanta de nuevo frente a ellos, imponente. El siguiente capítulo salta 1000 años atrás, al reino divino, en el dominio del dios Cíclope. Mu carga hacia adelante, y el monstruo levanta su masa, diciéndole que no hay manera de que pueda ganar. El golpe se estrella con fuerza contra el suelo, pero Mu ya había desaparecido, y con un solo puñetazo rompe la masa junto con todo el brazo del Cíclope. La criatura se encoge llorando, suplicando perdón, pero Mu solo responde que se detendrá cuando se divierta. Luego se aleja diciendo que volverá pronto y que el Cíclope se prepare mejor la próxima vez. De vuelta al lado de Jong-jong, dice que esto fue demasiado aburrido, que ni siquiera resultó satisfactorio. En ese momento se le
ocurre una idea para ayudar a su maestro. Lo siguiente que vemos es que muestra una piedra y usa una habilidad de aplastamiento que reduce todo a polvo. Se traga el polvo, luego lo escupe encima, mezclando todo y formando una extraña bolita. Pero esa bolita contenía su maná. Incluso dibuja garabatos para mostrar que había sido condensada con el poder de su cuerpo. Luego explica que Mu solo necesita darle eso al enemigo antes de la pelea, y la batalla será mucho más divertida. Mu agarra un gran pedazo, pero Yong le advierte que tenga cuidado, que eso era demasiado. Había condensado magia, así que sería mejor usar una más pequeña. Aún así, Mu se marcha corriendo diciendo que va a divertirse y que volverá pronto. Pero solo unos segundos después, regresa corriendo desde la misma dirección, golpeado por alguien diciendo que el efecto realmente era fuerte. El cíclope transformado aparece a su lado y Mu entra en un combate directo. Le incrusta un golpe en el pecho a la bestia, lanzándola contra una roca que en ese momento cae hacia el planeta Tierra. O en realidad, no aterriza. Rebota en el planeta, golpea a Yong justo en la cara, y solo entonces cae sobre la Tierra. Leho comenta que, al parecer, alguien descubrió esa cosa. Realmente era algo increíble. Pero Digimon carga con un puñetazo. Él lo esquiva, concentra los músculos en su mano y le da un golpe directo en el pecho, dándose cuenta de lo increíblemente resistente que era. El tipo viene de nuevo con otro ataque, pero Leho se inclina hacia atrás, esquiva hacia un lado y Digimon se estrella contra el suelo destrozándolo. Toda la escuela tiembla. Los estudiantes pobrecitos son arrojados por los aires. Incluso nuestro protagonista, que en medio del aire es agarrado por el hombro. El tipo dice que atrapó a la rata e intenta aplastarlo directo en la cabeza, lanzando a nuestro chico contra la pared con la ropa hecha a trizas. Maldita sea, esta vez realmente dolió. Entonces le pregunta a Yong cuánto durará esto, y Yong responde que con esa cantidad, como mucho 5 minutos. Leho se muestra dudoso, pero Yong le dice que tenga cuidado, que es mejor aguantar por ahora. En 5 minutos ganará. Pero por supuesto el protagonista piensa que tiene que aprovechar esta oportunidad porque no habrá otra chance de pelear contra este tipo. Y con eso el video terminó aquí, hermanos. ¿Qué les pareció nuestro dios de las peleas? Espero que les haya gustado y hasta el próximo video. Cuídense, chicos.